Audio Jungle. 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 Audio Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy jueves especial de ese. Vengo corriendo, que hemos tenido hoy debate sano rojo total en el canal de Triple Indie, que estábamos con él y el Ainus y Colgadito el Puerto. Y me ha dado el tiempo justo para comer un poquito y ponerme con vosotros. Y hoy tenemos especial, ya el último en teoría de la colección que tenemos de DS. Poquito más de 110, 120 juegos. No, quizás no tantos de la calidad que hasta ahora hemos hecho los 7 especiales anteriores. Recordad que llevamos uno de importaciones y otros 6 especiales que hemos hecho hasta el día de hoy. Este será el séptimo y último. Y a ver qué tal. Sí, y aquí vamos a saludar a la gente, que tenemos ya a Miguel Rojo en la pole hoy, a Keiko detrás. Muy buenas a los dos, a Cafelito y Pastas. ¿Qué pasa, Cafelito? Miguel nos dice, ya me comí lo que tenía preparado para picar, mientras, igual que en el cine, con las palomitas que te comes antes de que empiece la peli. Qué guay. Buenas tardes. Y nos dice, sí, 500. Ayer éramos 501, pero se ve que se lo ha pensado mejor y ha dicho, no, me subiré al carro cuando seamos 1000, ¿no? Sí, pero somos 500. Muy guay, increíble. ¿Quién lo diría? Hace poco más, no llegamos a 6 meses ya.
Y 500 seguidores en Twitch, increíble, muy guay, muy guay. Muchas gracias a todos. Eva contentísima, yo igual, o sea, increíble. Dice Cafelito que estamos a último, no te pases. Hoy he pillado otros dos, Cafelito. Voy a full, voy a full. Sí, ya os diré, cuando me lleguen ya os diré los que me faltaban de una saga que me faltaban dos. Y han caído hoy, han caído hoy. Muy baratitos los dos, además. Dos juegos que no veía durante años, los he encontrado. Y han salido muy baratos. Pero bueno, ya cuando lleguen ya lo hablaremos. Que sí, que llegarán más juegos de DS, pero ya como haremos especiales de 3DS, pues los iremos enseñando con los especiales de DS que nos dejan de ser hermanas o primas hermanas. Sí, Jones, 500 followers, increíble. Hola, Cal, muy buenas, guapo, ¿qué tal? Y mira, dice, Fons ha pillado otros 3 de Game Boy Advance, que él va también a tope con Game Boy Advance, con cartocito a tope, siempre cogiendo cositas. Sí, Cal, DS no tiene fin. De hecho, voy a enseñar hoy dos que me han llegado hoy de Francia. Los enseñaré a mitad del catálogo de un lotecito que cogimos de 8 euros. Un lote de 4 juegos, 8 euros. Ha sido una compra brutal. Pero hay dos juegos que son, vamos, son desechables. Irán para cambio de cajas o para tirarlos por la ventana o lo que sea. Pero hay otros dos que sí estaban muy bien, los queríamos, exclusivos franceses. Y aquí ahora están en casa, los enseñaremos a mitad de directo, más o menos. Y el lunes pillé uno top. Ostras, otro phone. Estás eufórico también, ¿eh? Dice Miguel que pillado el Alvin y las sardinas igual es un truñaco, pero es un juego musical y me molan. No lo tenemos nosotros, ¿eh? Miguel, ese no lo tenemos. Creo que lo quería Eva. Así que ya tienes uno que Eva va a querer seguro, el Alvin. Bueno, truño no es. Creo que tenía cositas salvables del juego, ¿eh? Porque a veces, de hecho, ya lo veréis hoy en el especial, hay juegos de muchas franquicias, de Disney, de animación, y veréis que tienen bastante diferente a sus juegos de o hermanos mayores de PlayStation 2, de Wii, de consolas de la época o de Play 3, juegos totalmente hechos para DS, nada que ver con sus coetáneos. Bueno, vamos a preparar un poco el stand, que lo tengo ya preparadito. Vamos aquí. Vamos allá. Y vamos a empezar porque ya os digo, tenemos unos cuantitos más que de costumbre. Y vamos a una saga. Los Sims. Y una pequeña saga dentro de los Sims, que se hicieron para Nintendo, los My Sims en este caso. No sé si se ve bien, así, My Sims. Que en este caso se hicieron para DS y Wii. Vamos a poner gameplay. Mirarlo aquí para que lo veáis mejor. Y eran totalmente en español, me parece. ¿Sí? El reflejo. Hola Di Supremo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya veis cómo eran los Sims, se alejaban bastante de lo que serían los Sims tradicionales, muy para Nintendo, no estaban mal. De hecho hay varios, os enseñaremos alguno más, más chulo. Estamos probando las luces porque haya reflejo. Ahora lo tengo. Para que no dé reflejo a la pantalla. Perfecto. Bueno, empezamos con el primero de la noche.
el My Sims. Dentro de la saga My Sims hay alguno más. Estaba el de los espías, que ese no lo tenemos, pero hay otro más, yo diría que rarete. De hecho, me acuerdo que la gente del CEX no tenían las carátulas. Me pidieron si podían imprimir las carátulas de este My Sims Kingdom, totalmente para España. E incluso es bastante buen juego. Dentro de lo que sería la saga Sims, la degeneración del reino. Creo que también salió para Wii, en este caso. Y si buscáis la saga Sims, My Sims, tenían otro más que era, ya os digo, el de los espías también. Ese no lo tenemos, ¿no? Hoy vais a ver Mano Inocente. Sí, la que ha salido Eva por ahí toqueteando la cámara, que... Bueno, la cámara no, la luz. Tenemos un foco para que veáis bien. Otra mano ahí, ve. Bueno, estos eran totalmente en español, tanto carátula contra portada. Y dentro de la saga de Sims sacaron alguno interesante. En este caso, Eva le gustó coger el de los náufragos, los Castaway. También totalmente en español. Hay alguno más. Pero no creáis que se ven estos juegos. Diréis, estos juegos son de verlos, lo que es verlos, no se ven. Alguno igual encontráis online, pero en sitios de segunda mano y tal no los vais a ver demasiado. Bueno, ya no se ve casi nada, ¿no? Se ven poquitas cosas, pero... a ver si un poquito para que veáis un poquito lo que era el gameplay, la isla, se quedan náufragos. No sé si también este salió para Wii, porque hay muchos de los juegos de ese que también salieron en Wii, de la saga Sims. Bueno, ya veis más o menos cómo es el tema de subsistir en un naufragio. Interesante. Para ser la consola que era DS, pues tiene muchos artilugios. Bueno, aquí está por aquí Cafelito, que es además un experto en cartuchitos para la consola y cosas raras. Hola Flores, muy buenas. Y hay una saga que cualquiera diría que se puede jugar más o menos bien en DS, que es la saga Guitar Hero. Y para el Guitar Hero sacaron esta edición, no sé si la veréis, el cual lleva un aparatete. A ver si lo veis ahora. ¿Qué es esto? Que era, ya veis que no deja ser un cartucho. Colocabas en la consola, te lo metías en la mano. Está demasiado ajustado. Vamos a poneros el gameplay. Y una vez metida en la consola, pues tocabas, tristeabas y luego con la púa que viene vas toqueteando como si fuera una guitarra. Y no se juega nada mal. Aquí, incluso aquí os explican cómo se juega. Y la verdad es que para parecer lo que es la consola, no se juega nada mal al Guitar Hero.
Estos packs realmente ahora cuesta de verlos, pero se llegaban a ver bastante de ellos en bastante buen estado hace unos años. Ahora la verdad es que encontrar alguno en buen estado ya cuesta bastante más. Sí, era bastante barato, sí. Por 6, 7, 8 orillos se podían encontrar estos packs. Y de Guitar Hero, este es el más... Este pack y este juego es el con el que... El On Tour con el que se inició todo, es el que más fácil vais a poder encontrarlo. Hay dos más. Quizá el más complicado de ver, el que si os lo cruzáis no lo dejéis escapar, es este del Modern Hits, este jueguecito, esta expansión. Pues te voy a comentar una cosa, Miguel. Yo también los llegué a ver incluso precintados, muy baratetes, y dejé de verlos. Y este lo cogimos hace unos meses, 4 o 5 meses, que lo vimos en un CEX muy baratito. No está en el mejor de los estados. Bueno, está bastante bien en comparación a otros que vais a ver. Pero no es lo que... eso sí, muy baratete. Pero ya no lo vemos, ¿eh? También puede ser por la zona. Igual vosotros tenéis más suerte y podéis ver porque fue el que más se vendió de lo que sería la saga Guitar Hero. Hola, Julito. Camela, muy buenas tardes. Si te interesa, a ver, como rareza en el sentido de anexo, de ítem, creo que está muy bien que puedas reconvertir una consola portátil en una guitarrita, ¿no? Creo que es chulo simplemente por eso. Y ya os digo, los Guitar Hero también totalmente, tanto este como por ejemplo lo que es la cajita, totalmente en español. Bueno, sí, seguramente tendrá, ahora que lo piensa, nos va a salir muteado. Bueno, no tendremos que cortar el directo de YouTube. Flores, en eso tienes razón. En eso tienes toda la razón. Vamos al siguiente. Es otro, en este caso uno distribuido por Nintendo, también musical. Muy buscado en algunos países porque no tuvo distribución, creo que americana. Creo que la americana no llegó a tener distribución de este Jam White Band. Además lo tengo, distribución Nintendo, tira negra. Un juego muy guapo. A ver si vemos un poquito. Y muchísima gente pues importó el japonés. Este juego totalmente español, el cual venía 50 canciones, más otras 50 descargables. La de pinchar, muy chulo además. Con música de Nintendo, como podéis escuchar. Un rítmico musical muy chulo. Que la verdad es que ahora cuesta de verlo, sobre todo en español. Y esto además fue una liquidación que encontramos a 10 euritos, no sé en qué tienda fue, ahora no recuerdo, pero sé que la encontramos en tienda física. Bastante buscado en el mercado internacional este juego. Si no recuerdo, creo que en USA no sé si llegó a distribuirse. Mira, dice Julito que el Guitar Hero lo está vendiendo una chica a 10 euritos precintado en Wallapop. Así que chicos, si a alguno os interesa, más rápido vuela. Creo que a ese precio está muy bien. Si lo tiene precintado es un muy buen precio. Ya rondaba eso hace un par de años, entre los 8 y 10 euros precintado. 6 euros abierto. Como ítem coleccionable está muy bien. Bueno, ahora un juego muy interesante
porque es que en DS salían cosas, y también Wii, extrañas. Y este está bien, este es guapo. Este es Science of Papa, el cual te pones en las manos de un científico y hacer pruebas y experimentos. Y como sabéis, no sé si lo sabéis, Activision en esta época editaba todo totalmente en español. Como podéis ver la contraportada. También salió en Wii. En Wii, y lo veréis más veces en Wii seguramente. En Wii tuvo muchísimas más unidades. En DS es rarete verlo. No es un juego caro. No es un juego caro, si lo veis, seguramente lo vais a ver económico. Pero el tema es verlo. Un poquito que veamos reactivos, experimentos, cositas que podías hacer en nombre de la ciencia con la consola con la Nintendo DS. A pesar de las carencias de la consola, pues hay varios juegos sim o de parques temáticos y tenemos varios. Uno es este SimCity Creator, que salió de manera exclusiva para DS y Wii, también de la mano de Electronic Arts. Bastante bien valorado. Eso sí, no esperéis un gran portento físico, portento gráfico en DS, pero no está nada mal. Lo puntúan bastante bien en la época. Dentro de lo que sería, veis que tienen gestor de gráficos para montarte tu ciudad, tu creación urbanística. También salió en Wii. En Wii posiblemente lo veáis más también. En la época ya sabéis que DS pues ya te lo vendían en muchas tiendas con el cartuchito este famoso, el R4, ¿no? Y se compraba un poquito el juego original. Por eso lamentablemente ya es complicado coleccionar de por sí, pues ya tiene muchos años en el mercado, y también porque no se vendieron tantas copias. En ese caso Wii vendió bastante más en copias de lo que son unidades de juegos originales. El Theme Park, el famoso Theme Park, también tiene su versión en Electronic Arts. No está nada mal la versión de DS. De hecho, es totalmente hecho para la consola, de manera exclusiva. Ya podéis ver por los gráficos, de manera isométrica. No está nada mal el juego. Bueno, chicos, ahora os planteo una pregunta. A un acierto, una adivinanza. Nos faltaban Pokémon por enseñar. Los que habíais estado en estos especiales, ¿cuál creéis o cuál sabéis qué Pokémon de la franquicia en DS no hemos mostrado? A ver, chicos, los más listos del lugar. ¿Quién cree o quién sabe cuál es el que no hemos mostrado? Adivinanza. El que no tengo. El platino, no, el platino lo hemos enseñado. Dice Miguel que el que no tiene, dice. Ya aquí lo tenéis. El Pokémon Dash. El más churri juego. El platino. No es el que tengamos en mejores condiciones.
Me los hemos enseñado hasta ahora a todos. Este juego tan raro de carreras de Pokémon. Te falta también flores. Es un juego muy barato. Lo que pasa es que ha dejado de verse, la verdad. Nosotros no lo tenemos en muy buenas, digamos, condiciones. A ver, no están del todo mal, pero vistos a todo lo que tenemos, sobre todo de Pokémon, no lo tenemos. Veis que tiene aquí una pequeña cosita que tuvo una etiqueta. En este caso no es totalmente para España, como la mayoría de ellos. Este es multi 3, con italiano y portugués. Y es un juego no muy bien valorado en la época, la verdad. Dice, pero tú lo tienes, ¿no, Miguel? Es un juego bastante... Lo estuve jugando y dije... Realmente ni como juego de carrera ni como juego de Pokémon. O sea, es bastante deplorable, no sé. Pero bueno, como rareza Abyss, porque realmente no se ve. No se ve. La gente se ha olvidado de él porque la calidad del mismo no es que sea muy allá. Pero sí, existe. Y realmente fuera de lo que sería la saga típica Pokémon. Es muy malo, sí. Es bastante flojillo. Pero quizá este no es flojillo. El que os voy a enseñar ahora, este Thrillville. Y en DS está muy guapo. Además es un juego que se hizo el fuera de control. Si lo veis, es una muy buena compra como juego. Este Thrillville. Totalmente en español. O sea, en portada y contraportada. Está guapo, es un gestor de un parque de atracciones, incluso en el cual te pones en la piel de algunos chicos o niñas o personajitos y lo puedes disfrutar. Muy guapo, la verdad es que el juego está bastante bien. Sí, Miguel, ahora todo Pokémon es oro. De hecho, seguramente no he mirado precios, pero ya no valdrá los 6-8 euros que valía antes. Seguro que ese precio ya no lo puedes encontrar. Eso ya lo tengo claro. Y ahora búscalo. Igual encontrar una unidad, porque será el Pokémon menos vendido de la historia. Será bastante complicado encontrar. Bueno, un juego que no está nada mal dentro de lo que es una franquicia de... El Peter Jackson King Kong. Nosotros no tenemos la versión española. Tenemos la edición alemán... No, sí, inglesa-alemana. De Eva, que una vez que se fue al famoso... Sex del Reino Unido. Hay uno, no, Escocia, perdón. Y se lo trajo. No deja de ser un shooter en primera persona. Y no pinta nada mal en DS, para ser DS. Porque pensad que esto lo está moviendo una consolita que apenas movía gráficos 3D. Mira, Julito, a 25 se vende ya el Pokémon Dash. Ostras. Pues ha hecho casi un por 5, ¿eh? Ya digo, yo estaba entre los 6, 7, 8 euros hace 3 años. 4 años. Más o menos. Era un juego muy barato. Era un juego muy barato. Pero claro, tampoco se veía demasiado, pero... Así que si el King Kong no es mala compra en DS, tampoco es mala compra en PlayStation 2. Es un juego bastante bueno. Bueno, un juego que también salió en Play 2, Wii, pero que no son bastante diferentes al DDS. Es una saga conocida de un señor humorístico inglés, conocido como Mr. Bean, y es bastante raro el juego, la verdad. Lo tenéis en portugués, italiano y español, y que cambia bastante del juego de PlayStation 2 o Wii. Incluso es bastante mejor que los de las plataformas mayores. Es un plataformas, en este caso, de Mr. Bean. Nos hizo mucha gracia tenerlo, la verdad. Pero ya os digo que nos costó mucho encontrarlo, ¿eh? Muy barato. Pero costó encontrar este Mr. Bean de ese. Pero si alguno tiene los de PlayStation 2 y Wii, sabréis que este se ve bien.
Los otros no tanto. Porque para ser DS no está nada mal. Ahora ya vamos por algún juego que ya son juegos buenos. Vamos a ver. Este juego desconocido dentro del catálogo, que en muchos tops americanos suelen ponerlo como juego de plataformas bastante bueno, además de una franquicia de una película de animación, y que es bastante raro verlo para España o verlo directamente en cualquier idioma. Es este Space Chimps, este juego de los astronautas monos. Y que como juego de plataformas en DS es muy guapo. De hecho, hay bastante gente que lo tiene siempre en el punto de mira. Como juego. Es un tema. No es un tema de encontrarlo caro, sino es un tema de encontrarlo. Este juego. Tengo una distribución muy paupérrima. Y cuidado que está WayForward por detrás. Uno de los juegos de WayForward desconocido. En este juego. No sé si lo llega a poner aquí. Mira, este es uno de los que no lo pone en pantalla. Miguel, este supongo que lo tienes, ¿no? Porque yo sé que eres amante total de Way. Este juego del Space Chimps. Juego de WayForward. Por eso la calidad del juego es bastante superior a otros muchos. Sí, pues este... Estuvimos detrás de él casi 2 años, Miguel, con este. Hasta que se cruzó lo pudimos comprar. Muy complicado encontrarlo. No caro, porque no sé si fueron 8 o 10 euros. Vamos a ver un poquito de gameplay. Además está muy guapo porque, como podéis ver, tiene varias fases en el cual tienes que llevas una nave. No está nada mal. Pero fases de naves y luego tiene fases de... Bueno, aquí compramos ítems para mejorar el catálogo. Vamos a ver. Y luego fases de plataformas al puro estilo de WayForward. Muy guay. Bueno, también salió, como dice Miguel, en Wii y PlayStation 2. El de PlayStation 2 quizá es el juego que más se ve. Pero para amantes de WayForward, coleccionistas, pues es un juego quizá rarete, sobre todo encontrarlo en la versión española. Como veis, es un buen juego. Es un buen juego, muy bien hecho para la plataforma y bastante divertido. Bueno, un juego parecido, ya os acordáis de la Lollipop. El Diner Dash, juego de Eidos, de la famosa Eidos, el cual salió para PSP y DS. En este caso es Multi 3, Alemania, Italia, España, de Diner Dash. La versión que suele verse de este juego es la de PSP. En PSP se ve bastante, pero en DS la verdad es que no. Y lo pintan bien. Yo no lo he jugado. Es un juego bastante arcade, el cual tienes que tener, ya como podéis ver, es un servicio de catering y tienes que servir las mesas y es aparece bastante guapo. De hecho hay una segunda parte que salió en PC. Hombre, el bueno de GG Golf se nos ha suscrito con nivel 1, 5 meses ya. La madre que lo parió al bueno de Golf. ¿Qué pasa? ¿Cómo va por ahí? ¿Cómo estamos? ¿Estás descansando mucho? ¿Cómo lo llevas? Jeje. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? ¿Estás descansando o no estás descansando? ¿Disfrutando un poquito? Pilas a 100%, muy bien.
De hecho, pues mira, tenemos por aquí un juego de golf que enseñaremos de aquí un rato en DS. Me parece que no le dabas tú muy buena nota, ¿no? El de Nintendo. Tú me parece que no te molaba demasiado. Pues es el que tenemos nosotros de Nintendo de DS, de golf. Hola Lola Sachi, ¿qué tal? El Tox, sí. El golf, el Tox de Nintendo, sí. El Tox de Nintendo. Bueno, ya os digo, el Diner Dash no está nada mal. Creo que es un juego arcade. Lo pintan bien. Aún por la portada que tiene, que ya veis que la portada es un poco chustera. Bastante chustera. Pero un juego a nivel arcade para echar un ratito no está mal. Bueno, ahora vamos a alguno más. En este caso un juego bastante raro. Dice Cafrito, es muy bueno pero muy difícil. Sí, de hecho, ya os digo, es de eidos y sacaron una segunda parte, lo que ya no llegaba a consolas de portátiles y salió en PC. No sé si alguna consola más, pero PC seguro. Hay un pack bastante difícil de encontrar, que también salió en Wii, que es este, de los Transformers, Ultimate Autobots Edition, en el cual veremos el Revenge of the Fallen y el Dark of the Moon. El Dark of the Moon. Esos juegos que salieron en PlayStation 3 y Wii y Xbox 360, pero que están hechos totalmente para DS y vienen en este pack bastante raro. Y en este caso, aun siendo de Activision, hicieron la diferencia que se editó tanto en España como Italia. Como he comentado, los de Activision en esta época editaban totalmente todo en español. Este doble pack. En este caso creo que este era el Revenge Offer de que estamos sabiendo, yo creo que era el Revenge. Y ahora veremos un poquito de gameplay del segundo. Del Dark of the Moon. Todo en un cartuchito. Vamos al otro. Que veáis un poquito de la segunda parte del otro. Sí, en DS hay como 5 jueguecitos de Transformers, me parece que eran 5 o 6. Y este es el otro. Ya os enseñé el Transformers Autobots, pero como hacían, por ejemplo, en Pokémon, que sacaban diferentes versiones, sacaron otra versión de ese mismo juego, que ya lo enseñé en el segundo o el tercer volumen, este Transformer Decepticons. Vamos a mostrarlo. También totalmente en español. No está nada mal, este está bastante bien. Juegos hechos exclusivamente para DS. ¿Cómo vais, Cafelito? Miguel, ¿vais anotando alguno o de momento va la cosa floja? Bueno, no son juegos muy buscados muchos de ellos, quizá desconocidos, baratetes, pero un poco raros algunos sí. Miguel, claro, tú no estabas diciendo nada buscando los Space Chimps, te lo he recordado, ¿eh? Eso es lo malo, que a veces uno se acuerda de cosas y dices, madre mía, se me había olvidado. El de eBay es de todo consolas. Uff. Eso es peligroso, Miguel. El de todo consolas. Para ellos, porque igual te mandan hasta el cartucho suelto. Dice, floja, de momento solo uno y me lo pienso pillar para... Bueno. Va bien la cosa entonces, Cafelito. Va la cosa guay. Bueno, otro de Bob Esponja, pero en este caso de la saga Drawn to Life. En este caso hicieron la versión
de Bob Esponja. Ya sabéis que había varios juegos de Run to Life. Este es el tercero, pero para Bob Esponja. Este juego de dibujar, darle... Uy. Se ha caído... Se habría caído el YouTube. Chicos, ¿me veis bien vosotros? Bueno, ya, no está nada mal, la verdad. De hecho, me gusta más casi que los otros Down to Life. A la hora de dibujar, darle vida. Sí, es que YouTube últimamente nos va fatal, ¿eh? Hola, Kai, muy buenas. ¿Qué pasa? Qué buenas noches. Repaso de DS. Sí, ya el último volumen de DS, aunque igual llegarán cosas nuevas de DS. Y lo iremos metiendo en los siguientes especiales de 3DS. Y aquí os dejo el canal de Kai. Canal de Kai de YouTube. Dale un poquito de amor, pasaros, veréis que edita genial, hace unos vídeos editados guapísimos, que va aprendiendo mucho con él. Así que echadles una visual, creo que os puede gustar mucho su canal. Y tenemos también aquí Neverbeat. Me paso un momento, bueno, gracias Never. Digo, ya me extrañaba que no estuvieses aquí un ratito siendo esto DS. Y sabéis que Never le encanta DS. Gran conocedor de la consola también. Bueno, esto es el Drown to Life. Vamos por otro juego de Bob Esponja. En este caso, el Atrapados en el Congelador. Otra vez da problemas YouTube. Bueno. En este caso se aleja del 2D para un 3D. Pero no está mal, ¿eh? De hecho, se veía bastante bien en DS. También tenéis la versión de PSP. De flores ya ha pecado, Tony, dice. ¿Qué has pillado, flores? Cuéntanos, infórmanos. Dice, Kai, ¿cuál pregunta si rinde bien? ¿Te refieres a este Bob Esponja? El de los monos completo para España por 10 euros. Ostras, se lo has birlado a... Miguel, que te lo han birlado. El Space Chimps, muy bien, muy bien, muy bien. Ven la compra, Flores. Es muy chulo, de Way Forward. El Space Chimps es un gran juego. El Space Chimps, Never. Este juego de Way Forward. Que es bastante raro encontrarlo. Nada mal. El Space Chimps de Way Forward. Ya la pilla también Miguel por 11. Muy bien. Haciendo los deberes. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenéis el Atrapados en el Congelador. Y el último de Bob Esponja de la noche. No de la colección, que vienen dos de camino. Este Surf and Skate. Que ya lo mostré en vídeo, se lo mostré a bueno de Retroline Gaming Love Pro. No está nada mal, el pixel es chulo. Lo que pasa es que es de los Bob Esponja más distribuidos. Lamentablemente, el que se distribuyó mejor fue el de Surf y Skate. No es que sea un mal juego, pero ya me entenderéis, donde son plataformas, un juego de acción y tal, a este de Skate o Surf. Dice Netherbiz, hace no mucho hubo una chica en Vinted vendiendo varios juegos presentados por 5 euros cada uno. Entre ellos el Space Jam, el de Meteoro, el de los monstruos ese que también es de Way Forward. Ah, pues mira, estaba muy guay. Mira, el Meteoro creo que no lo tenemos. O sea que fíjate, ese hubiera estado bien. Ah, no, sí, el Meteoro sí que lo tenemos, sí lo mostramos. Sí que lo mostramos aquí. El de Meteoro lo tenemos. Entonces los tenemos todos. Pasa que ya la cabeza... Este solo salió para DS, Xbox y Kinect. En Kinect, sí, sí, sí. Muy bien, Cafelito. Ahí, muy bien, los deberes hechos. Muy bien, sí, señor. Bueno, ya os digo que en los dos que nos faltaban de DS, mira que hemos mostrado juegos. Hay casi 10, 8, entre 8 y 10 juegos de Bob Esponja. Nos faltaban dos en PAL España. Ya muchísimo tiempo no los veía.
y ya los hemos pillado. Ya los mostraré, no sé si me llegarán o no llegarán, porque bueno, tienen que enviar. Para la semana que viene, si están la semana que viene, ya los mostraremos la semana que viene. Como veis, todo lo de Bob Esponja en español, para España, tal como editaba en la época la gente de THQ, junto con Activision, THQ. Bueno, unos juegos que yo los veía a patadas. No sé si os acordáis de estos Censes, el Censes Ocean, y que se editaron completamente en español, o el Censes Rainforest, también. Se vendían como la panacea de la meditación, del chill out y tal, ¿os acordáis? Pues había incluso que anuncio, me parece. Y que se vendían a 0,50 o a 1 euro en el game. Sí, en el game a 0,50 a 1 euro los compramos nosotros. Estos juegos que lo vendían como los juegos de puzzles, de meditación, de relajación. Pues podría convertirse, sí, porque además ponía música chill out, música de relajación, relaxing. Se podría considerar, Never, sí, ¿por qué no? De hecho, además, los españolizaron completamente. De Shinen y Game Factory los distribuyó Brain y directamente todos en español. Pero esto llegó a Estados Unidos también, se distribuyó en Estados Unidos. Pues tranquilamente, mira, nosotros nos cargamos por lo menos 4. Bueno, cambiamos cajas y luego los dimos... bueno, nos daban 0,10 entonces en el CEX, pero estos se habrán liquidado para cajas. De hecho, los vendía a 0,50 me parece, o a 1 euro, no llegaba al euro el game. Ya no veo ninguno. Desde hace 1 año y medio, 2 años, no veo ni uno solo. Y este es el otro, Rainforest. Creo que es mejor el Rainforest, bajo mi punto de vista, como juego de puzzle. Pero ya os digo que de meditación y tal es un vendehumos, ¿eh? Pero bueno. Este no está... A ver, como juegos de puzzle están bien, no está mal. No vamos a ponerlo como malos juegos, de hecho no son malos juegos. Pero bueno, y comprados a 1 euro, bien. Comprados a 1 euro, bien. No sé cuánto estarán ahora de precio, porque igual ya ni se ven. Porque lo que, como comenta Gafelito, los que habrán desaparecido se habrán cambiado por sus cajas por otros. En los Blasphemous no, para meditación y relajación no. Pero cuidado, que hay gente que se relaja con eso. De hecho, una cosa que Eva alucinó cuando empezó a gustar esto de los cozy games, que hay mucha gente que considera el Skyrim, el Elder Scrolls, el Skyrim, como cozy game, como juego relajante. Se relajan jugando al Skyrim. Neverbeast, ¿cómo lo ves? Pues hay gente que lo considera. Está en sus listas de juegos cozy. Al final, el cozy es un estilo o es un amalgama de géneros que dentro de ello hay mucha subjetividad y te tiene que relajar a ti, te tiene que dar un estado zen o un estado de confort que no te estrese, y puede entrar muchísimos juegos. No hay waifus. Bueno, sí que hay waifus. Neverwhere, en Skyrim, y tanto que hay waifus. Dice Cafrito que se relaja jugando al Michael Jackson de DS. Dice que no, Isa, es normal, date un voltio por esos paisajes, relaja, igual que con The Witcher 3 en PC. Sí, parte supongo que tiene que ver el tema de los paisajes, la música, que es épica, la música es brutal. Pero vamos, que cuando te enfrentabas a un dragón, no creo que fuera muy relajante. Pero bueno, el juego es muy chulo, yo me lo hice un par de veces y como juego, como Elder Scrolls está muy guapo. Eso sí, lleno de bugs. De hecho, una vez me quedé tirado, me he encerrado en una casa, un bug, no podía salir.
No podía salir. Menos mal que tenía partidas grabadas, pero tuve que perdí por lo menos 5 horas de guardado. 5 horas, tuve que pasarme 5 horas atrás. Bien, los Elder Scrolls, Bethesda a tope. Bueno, vamos al siguiente. De la saga Mystery Case Files, este Million Heart, el Missing, considerado esta saga de las mejorcitas en cuanto a estos juegos de buscar en pantalla. No sé si llegó a salir aquí, creo que es exclusivo de UK. No sé si habrá salido, igual el Neverby lo sabe, pero creo que no llegó a salir por aquí. Y si llegó a salir, bastante raro. Tenemos la versión de allí, la de UK. Una saga bastante conocida, también en PC. Estos Mystery Case Files. Dice Corrupio que no está seguro, pero que para Wii sí que llegó. Yo es que de ese es donde tengo mis dudas. Porque hay varios de Mystery Case de DS que sé que alguno incluso sí que sé que son exclusivos, pero este no lo sé. El Million Heart no lo sé. Es el que tengo mis dudas. Dice Never que no está muy puesto, que Alejandro no está ahora aquí. Yo sé que hay uno o dos que son exclusivos, que me parece que son 3 o 4 de los Million Heart, estos Mystery Case. Hay varios. Pero realmente ahora no sabría deciros si este... Vamos, que igual aparece... Yo no lo he visto nunca. O sea, en PAL España o Multi 3 no lo he visto nunca. Pero vamos, de que no lo veas nunca no significa que no haya salido. Mira, Corru, este lo sacaste tú, pero la versión cara. Este Barbie... la versión inglesa, no la española. Que ya sabéis que este juego en 3DS en Estados Unidos alcanza la burrada, ¿no? Este juego salió también en 3DS y Wii, pero en 3DS de este Barbie que sacó THQ, la versión española no la tenemos. Este es de los juegos que le costó a Eva menos de 1 libra en Escocia. Y este juego, miraros, yo ya hoy me reía porque yo me acordaba de que creo que lo sacó Curro también en un vídeo. Dice que Curro que fue exclusivo de Canadá en 3DS. y he estado mirando en eBay y cuando he visto que están vendiendo uno precintado a $1.800, me ha entrado una gana de reír terrible. Sí, a $1.800 están vendiendo uno en 3DS en eBay. Sí, o sea, una cosa rara. Este juego de... Eres una peluquera de caniches y perretes. Eva le hizo gracia tener este de Barbie y lo pilló allí en Escocia. Nada, no llega a 1 libra, es muy baratito. Carl dice que vale cada $1. Sí, seguramente. Bueno, un juego que sí que está bastante bien. Muy desapercibido en el momento. Es este Música para Todos, de Nobilis. También me parece que totalmente en español. Este juego musical que es un poco raro de ver, pero si lo veis va a ser muy baratito. Este estaba antes en los Tex a 3 euritos, 2, 3, 4 euros. No sé si habrá subido mucho más el precio. Hola, Oxweaver, no te había visto. Muchas gracias por pasar por aquí y comentar algo. Muy buenas, majo. Y Juan, hombre, ¿qué te pasa? La nueva Switch. Nos pregunta Juan, ¿tú ajeno a lo que estamos haciendo de ese? directo al hoyo. ¿La roja te refieres, Juan? A ver, me parece un poco pobre. Todo depende del packaging, Juan. Veremos a ver ahora, no sé, si el packaging es guapo, lo que es la caja, puede cambiar todo. Si en la caja es sosaina como se ha filtrado, y encima la consola es roja y solamente tiene esa serigrafía en las esquinas, igual no vamos a por ella. Todo depende del packaging y tal, pero nos ha dejado un poco fríos. Bueno, pues como podéis ver, este juego musical, rítmico, es bastante chulo. Está bastante bien hecho y es bastante guapo. Y pasó muy desapercibido. Si lo veis, creo que merece la pena los 3-4 euros que pueden llegar a pedir. Este Music.
Y en DS también teníamos juegos de gestor de hoteles, pero desde dentro. Un juego que le hizo mucha gracia a Eva y que no está nada mal luego viendo el gameplay. Es este Hotel Giant de 10, totalmente en español. También de Nobilis. Pues gestionas un hotel desde dentro. Muy guapo. Alejandro, mira, te estaba antes invocando a Neverbird. Nada, Never, disfruta si es que tienes que disfrutar, y si es por trabajo, pues nada, que te sea leve. Gracias por estar un ratito por aquí, Neverbird. A ver si vemos un poquito de la gestión. Pues este le moló mucho a Eva. Eva estuvo un tiempo trabajando hace muchos años, gestora y directora de hoteles, y le hizo muchísima gracia, la verdad, poder tenerlo y poder disfrutar de un juego así en DS. Perdonad que estoy cogiendo aquí montoncillos. Bueno, vamos a lo siguiente. Una de las sagas que hizo llegar a DS a donde llegó. Y no deja de ser la saga de Nintendogs. Salieron 5 juegos de esta saga, me parece. 5 juegos. No todos llegaron aquí. Aquí llegaron 4. Esta saga que para muchos y muchas les supuso entrar en el mundo de los videojuegos. Habían el de los dálmatas. ¿Os acordáis de los dálmatas? Teníamos el del labrador también. Todos eran multi 3, me parece. Sí, era multi 3. Portugal, Italia, España. Teníamos el Dashun también. Y el Chihuahua. Pero en Japón salió uno exclusivo, que no llegó aquí. Que es el Nintendogs, el del Chiba. Este es exclusivo japonés. Y bueno, y Eva, que es amante de los perritos y le encantan los Nintendogs, pues nos hicimos con él. Dice Kai, a estos a euro. No valen un euro, Kai. Lamentablemente ya no valen un euro. Eso era. Dice Miguel que esto lo estás pillando ahora. Pillé el labrador el otro día. Sí, es que se están convirtiendo en raros. Miguel, cuidado, que nosotros nos ha costado completarla en buen estado todos. No son tan fáciles de ver como antes. Antes sabéis que llegabas a cualquier CES, cualquier sitio, veías 4 o 5. Ahora no ves ninguno. Entra uno y te falta el manual. O está machacado. O es de Pernambuco. Están desapareciendo, ya no hay tantos. Y están subiendo de precio. Ya están entre los 5 y 15 euros. Cuando antes, como comenta Kai, estaban a un eurillo. Pues ya no. Ya no, ya ahora la cosa parece que va para arriba. Es verdad. Supongo que tiene mucho que ver con la falta de stock. Fueron muy jugados en la época. Y ahora ya no. Quizá el que se llega a ver un poquito menos es este del Chihuahua. Es el que quizás se ve, cuesta más verlo. Nosotros, con un poquito de suerte, lo vais a poder encontrar más fácilmente. El problema es el estado. Son juegos que fueron muy jugados por los chavales y chavalas de la época y suelen estar bastante machacados y es un problema.
En 3DS hay por lo menos 3, 4 más. 3 por lo menos. Y del Shiva también. Alejandro. Este Total Spice es un juego que salió a la vez en Game Boy Advance y DS, este Total Spice 2. Y es bastante raro verlo en DS. España-Italia. De la serie de espías de las chicas. El juego no está mal. Se nota las costuras que viene de Game Boy Advance. Pero bueno, es bastante jugable. Sí, Fons, este es el Total Spice, que el que se ve común es el de Game Boy Advance. El de DS se ve poquito. Alejandro dice, de este hay como 3 o así, ¿no? ¿Te refieres del Total Space? ¿El Spy es este? Pues en DS no lo sé. En Game Boy Advance puede ser. En Game Boy Advance puede ser, porque estamos hablando de que es de generación cuando estaba Game Boy Advance en el acabose. De hecho salió para ella y luego también salió para DS. No te sabría decir si hay alguno más en DS. En Game Boy Advance seguro. En Game Boy Advance seguro que hay. No sé si además en DS. Un poquito adelante. Bueno, tenéis minijuegos incluso de baile, chicos. ¿Sabéis? ¿Queréis aprender a bailar? ¿Eh? Bueno, ahora yo creo que uno de los mejores juegos de este lote, que es la serie Touk Detective. Lamentablemente, esta se quedó en Estados Unidos y Francia. No sé si algún país más. La francesa salió en francés, completamente francés. Salió tanto este Touk Detective como su secuela. Son juegazos. Son de la gente de... Lo editó 505 y es de la gente de Success, como podéis ver, francés. A la mejora manual, si lo quieres, a ver, en Vinted más o menos se puede encontrar el primero fácil. El segundo ya pica más, que está entre los 30 y los 60 euros. Que es el 1.2. Pero luego tenéis el 1.2, yo fui a por la versión americana, lo tenemos precintado, porque viene totalmente en inglés. Y casi está más cara la francesa que otra cosa. De la segunda parte. Gracias, Fons, por pasarte. Nada, bon profit, como diríamos por aquí. Que te aproveche la buena cena, que cenes a gusto. Pasa una buena noche. Gracias, hombre. Suertudo, que ya tienes micro. Es un juego muy guapo. Es muy guapo. Es una pena que no saliese por aquí. Y luego tenemos el Detective el 2, el 1.5 de esta chica detective que allí editó Atlus. Si no tengo el de la versión española Multi Europa del 1, no. Que no sepa, no salió en España. Ilústranos, Alejandro. Igual tienes el único del mundo. Multi 4 dice Cal.
Si no lo muestro es que no lo tengo. Pero tú lo tienes, Alejandro, el primero, con ese Multi 4. Yo también he visto alguno, pero era lo que se llama, ¿cómo se dice? Collage, Alejandro. Era un collage como una casa. Cuidado. También lo he visto ese collage, por ejemplo, con el Starfy. Queriendo engañar, ¿eh? El Starfy, ¿os acordáis del Starfy? Que había una versión en Peggy, ¿eh? A ver. Dice... Este es, a ver. Si es el collage o no. Parece bueno. Pero a mí lo que me mosquea es lo de Aldous atrás. Alejandro. A mí lo que me mosquea es esto de aquí de Aldous, que es lo de es la contraportada del primero. Y Aldous no tiene nada que ver en la distribución europea. Alejandro. Es un juego de Success y Atlus no le vendió los derechos a 505. Eso es lo que me mosquea. Pero bueno, puede ser, no sé. Digo que a mí lo que me mosquea es lo de Atlus, ¿vale? Atlus es el que compró los derechos para Estados Unidos y nada tiene que ver en el juego, nada. Quien le vendió los derechos a 505, la editora italiana, porque lo editó en Francia, no porque le gustase editarlo en Francia. Esto tiene anime, tiene manga, y se emitía en Francia. Eso si sabéis, los francófonos, Francia, Bélgica y tal, en aquella época además consumía muchísimo anime y manga, y apostaron los italianos por distribuirlo ahí y no distribuirlo en Italia, que hubiera sido lo suyo a pesar de que son italianos. Y a mí lo que me mosquea es esto, que es lo mismo que lo que es la contraportada americana del primero. Por eso me descuadra bastante. Me cuadra bastante. ¿Qué pinta aquí Atlus? No sé. Estoy un poco... no sé. Habría que coger el juego. A ver. Sería el único que he visto en toda Europa. Alejandro. Habría que ver. Para que veáis la contraportada francesa. A ver si la veis. Como podéis ver. Developed by Success. Que puede ser una rara avis, como tú dices, Alejandro, y que al final esto se distribuyera en UK. Muy raro, viniendo de 505. Pero sí, puede ser. 505 ha hecho cosas muy rarísimas. Ha hecho cosas rarísimas. Sí, es Mystery, sí. Porque Mystery se le cambió el nombre. Por eso lo raro. Pero bueno, tienes... Sí, puede haber sido una doble edición o cambio de derechos o cualquier historia. Al final, si conseguís uno o el otro, creo que son juegos muy disfrutables. El caso es que tengáis el juego, al final. Al final es que es un poco que podáis tener el juego. Yo, sinceramente, si no queréis el francés, si tenéis posibilidades. Lo que pasa es que el americano también es caro. De hecho es más barato que que está vendiendo. Si nos vamos al americano del primero,
yo me iría, que además es más guapa la portada, me iría al americano, directamente. Aseguraría a tope. Mira, aquí tenemos uno a, a $30. Y eso que estaba caro. Este parece que está bien de precio. Y tenéis la serie completa con el japonés de 3DS a 110. Yo me iría, a ver, yo no arriesgaría con ese. Me iría directamente al americano. Pero bueno, ya es cuestión de gustos y colores. Como sabéis, salió un 3 que es japonés exclusivo en 3DS. De hecho, se remasterizaron en Switch. Tampoco hay inglés. El único, para ya poneros un poco en antecedentes, hay una versión en Switch de estos Talk Detective, que es un puzzle que lleva inglés, que ha salido en Switch. Lamentablemente solo ha salido ese con inglés. El anterior, que era la remasterización de los juegos de DS y 3DS, que en un pack, en el Collection, no viene inglés, lamentablemente. Dice Cafelito que no te preocupes, Tony, el de los perretes Japo antes está en la lista. El Shiva. Dice que Alejandro que el 9 tiene el Japo de 3DS, creo. Sí, yo seguramente que al final también iremos nosotros a por él, pero como hay tantas cosas en el backlog, pues vamos cogiendo cositas las que vamos. Primero estamos dando prioridad a Switch y de vez en cuando metemos cositas de DS. Bueno, y peluches, que a Eva le encantan los peluches. Ahora voy a mostraros un juego que es bastante guapo. Tiene versiones en PlayStation 2 y otras consolas. De una película, el Monster House. Y el juego de DS no está nada mal. Este Monster House, además, creo que incluso tenía... Vamos a sacarlo de la funda. Creo que tenía arte interior. Este Monster House. Totalmente para España. Pero como podéis ver, es casi como un twin stick shooter. Bastante chulo. En DS se ve muy bien. Sí. Tiene arte interior, además. Muy guapo. Y muy recomendable en DS. Este Monster House. Lo digo por si no lo conocéis. Es un juego muy desconocido lo que es la versión de DS. Creo que muy interesante para que lo tengáis en cuenta si os lo cruzáis, si lo veis, si no lo tenéis. Bastante chulo. Y vemos alguna pantalla más. ¿Ves? Es que este juego sé que mucha gente lo desconoce porque piensa siempre de la consola de PlayStation 2 y cuando lo ve muchos, incluido yo, incluido Almenda, cuando lo hemos visto en DS hemos dicho, hostia, esto es otra cosa, ¿eh? Bastante chulo, muy jugable y guapo. Sí, es bastante guapo, ¿eh? Y lo vais a encontrar muy barato. De hecho, nosotros mira lo que nos costó en un sitio de segunda mano. 8 orillos. 8 orillos. No creo que valga mucho más este juego.
Sí, sí, de ese estaba hablando, Cal, sí, lo he comentado, de lo que es el Collection, que salió con inglés, con japonés sin inglés, y que hay uno, sí que hay uno que lleva inglés, Cal, de los Detective Mystery, o Talk Mystery, Detective, el puzzle, el que es de puzzle, como si fuera un Tetris, muy guapo, ese salió con inglés, de la chica, de la niña esta detective. El Touch Detective. Bueno, hay un pack guapo, tipo arcade, denominado 101 in 1, el Explosive Megamix, muy interesante. Vamos a ver que con muchos minijuegos, incluso alguno de Shum. De hecho tiene, por ejemplo, vamos a poner para que vayáis viendo que tiene juegos muy guapos, muy desconocido, y que creo que si lo encontráis a un precio bueno, para tener la colección es muy chulo. Además salió Multi 4, español. Ya veréis que tiene juegos, incluso algún shoot 'em up. Hola Baru, Borogón, ¿qué tal? Aquí estamos con DS, ¿eh? ¿Qué tal, majo? Aquí tenéis al bueno de Barugón, que tiene canalcito. Pasaros por ahí, que mola un montón. Además, hace poquito estuvimos en su canal, que nos invitó a hacer la segunda parte del especial de PlayStation 2. Así que pasaros, que mola mucho, mola mucho. Además, me parece que el último vídeo que ha colgado, además, destripa un indie y lo pone a parir. ¿Cuál es el indie que destripas, Baru? Ah, sí, el Linked de Retar, sí. Que no te ha gustado demasiado, que es muy chulo, muy bonito, pero ha sido un juego que no te ha encantado demasiado, ¿eh? Bueno, vamos a ir pasando minijuegos, tenemos el de la ranita, pero vamos viendo que vais a ver juegos que están chulos. El de la serpiente, el típico de la serpiente. Este también mola mucho, el del paracaídas. Pero hay varios, por ejemplo, bueno, hay varios, ¿no? De comidas, pero tenemos incluso shoot 'em ups. Bueno, no sé si hay no sé cuántos juegos hay. 101, hay 101 juegos. 101. Imaginaos, 101 minijuegos. Creo que está muy bien. Creo que además se solía ver a 5 eurillos. Creo que por lo que ofrece, creo que está muy bien. Tiene, pues eso, pues imaginaos, 101 juegos. Para echar un ratete, pues estar bien. Bueno, ya os había hecho la idea, ¿no? 101 juegos de diferentes índoles. Bueno, ahora una saga que es bastante prolífica de una serie de Disney en DS. Para mí el mejor es el primero. Ahora vais a ver. Es Cars. Es serie Cars. Diré, ostras, Cars. ¿Qué mierda es esto? Pues no está mal, ¿eh? Ahí vale, mola mucho todo lo de Disney. Pero este como juego, el primero sobre todo, este primero que además te ha hecho Q, totalmente para España lo que hacía en THQ. Mira qué juego más guapo es en DS. Vista isométrica como cualquier juego arcade de la época. Muy chulo. Muy sorprendido cuando lo redescubrí en DS. No me dejó frío precisamente, ¿no? Me gustó mucho. Muy guapo este Cars en DS. Muy chulo.
El único que es vista isométrica, ¿eh? El resto que vamos a ver ahora de Cars ya son más... No igual que los hermanos de las plataformas superiores, pero sí se parecen más. Este es el que es totalmente diferente y para mí el mejor. Que le da un tono más arcade, vista diferente, más un juego clásico de la época. También salió el 2. Este ya cambiaron un poquito la perspectiva. Pero se ve muy bien. De hecho, bastante mejor que otros muchos juegos de conducción que salieron de ese. Bastante jugable. Vais a verlos a 5 euros. Son juegos entre los 4, 5, 10 euros. Suelen rondar todos. No superan... No creo que superen ahora los 10 euros. Luego tenemos otro, el Orama. Este también salió en PSP. El Race Orama. Creo que este no llegó a salir en consolas de más altas. Si no, corregidme. Creo que se quedó en PSP de ese. El Race Orama. Se nota que ya a nivel gráfico está un poquito mejor. Me refiero que al 2. Y ya el último, y quizá el más raro, que se ve menos, es la Copa Internacional. Este Cars, la Copa Internacional de Mate. Gracias, Miguel. Tenía muteado el micrófono sin querer. Bueno, voy a enseñaros lo que nos ha llegado de Francia. Os repito que era un lote de 4 juegos por 8 orines. 7 más 1 del envío, no del seguro, más el envío han sido 11 euros desde Vinted. 4 juegos. 2 los queríamos, sobre todo uno. Hemos ido por uno. Otro que también lo tenía en la lista. Y otros 2 que van a ser para cajas o para posavasos. Pero bueno, aquí los tenemos para, yo qué sé, no sé dónde van a ir, pero la colección seguro no. Vamos allá. Ya, supongo que algunos ya sabéis de qué va. Yo creo que aquí está el bueno de Barugón, que conoce muy bien a este director. El director lo conoce a tope él. El Kiriko de Michel Ocelot, este artista de la animación francesa de la película de Kiriko, juego que salió en DS y PlayStation 2, exclusivo francés, un plataforma bastante resultón y que queríamos hace tiempo. También busco la versión de PlayStation 2
que es bastante diferente a la de DS. Son... Mira, dice, ya saltó Barugón, Ocelot, un grande. Sí, sí, es un gran artista de animación francesa y más de películas muy buenas. Bueno, vamos a ver un poquito de gameplay. Sí, Kirikou en español, sí, sí. Aquí también se vio la película, incluso en catalán. Kirikou. En catalán también se dio. En catalán también se dio en la TV3. O sea que sí, sí. Pero bueno, si atendemos a la portada, Naveche, Kirikou. No, realmente es Kirikou. En francés igual, o sea. El O es una especie de O neutra, Kirikou. Kirikou. Naveche, eres francés. Sí, bueno, yo estudié francés, aunque ya me acuerdo bastante del carajo. De hecho, lo estudié por lo menos 8 años. 8 años. Antes somos de la antigua escuela que te daban, no elegir, no, te obligaban un idioma u otro. A nosotros nos obligaron el francés. Y lo estuve estudiando. Lo que pasa es que, bueno, lo tengo tan olvidado. Bueno, pues entonces sabrás cuál es este, ¿no? La Beche. Este Titef. Muy conocido cómic. No sé si franco-belga. De hecho, hay varios juegos de Titef en DS. Nos ha llegado con el pack. Busco el otro con más ganas, pero este no está mal. También lo tenía este juego exclusivo francés. También distribuido por Atari. A Arugón lo obligaron el francés y el inglés, madre mía. El Titef tienes el de PlayStation 2. Sí, hay varios. Creo que hay varios, Barugón, solamente. No solo uno, creo que hay otro más. De hecho, a nosotros, no sé si 2 o 3 en DS. Que ya buscaremos. Pero bueno, esto venía en el pack. No íbamos a decir que no. Franco-belga, sí, Naveche. De hecho, había muy buenos juegos de Titef en Game Boy. En Game Boy quizás son los mejores. En Game Boy son juegos muy guapos de los de Titef. Y los otros dos que venían en el pack, bueno, el Pet Shop y el Zoo Hospital. Si queréis, hacemos un sorteo. ¿Queréis que hagamos sorteo? Dice va que no. Dice va, no. Dice Miguel que es... no, una vez se dice. Y también sería animada, aunque menos buena. Sí, bueno, hay muchas series animadas del cómic francés. Tiene muchísimo cómic. Franco-belga, porque también en Bélgica hay muchísimo arte y artistas de la animación. Miguel Rojo nos comenta, eso es oro puro en Francia, las bandas diseñadas, digo. Sí, sí, sí. Y además tú eres conocedor del tema también, Miguel. Es que Francia y Bélgica, bueno, desde Tintín, que es belga, franco-belga, y todo lo que tienen en Francia realmente es la cuna del cómic europeo. La cuna del cómic europeo. Bueno, juego. Vamos a un juego, creo que muy interesante, que también salió en Game Boy Advance y que hubo un stock hace tiempo que salió a la venta precintado en Amazon. Este Scourge Hive, este RPG tan chulo de acción. Naveche, sí, Asterix, sí. Asterix es brutal, sí. Aquí tenemos a Mortadelo y Filemón, cuidado. Además, ahora que nuestro bueno de Ibáñez se nos ha ido, igual se le coge la importancia a Mortadelo y Filemón que no tenía hasta ahora. Hombre, Naveche, hay buenos juegos de Asterix, Obelix. Los XXL, por ejemplo, de PlayStation 2.
tanto el L como el L2, me parecen muy buenos juegos. El de Sega Master System me parece muy bueno. Incluso este Slash, de beat'em up último que han sacado, está bastante bien. Me gustó bastante. Ahora sale uno, tiene también buena pinta, que sale de la mano de Nacon. Sale ahora a principios de octubre. Asterix Obelix Héroes. También tiene buena pinta. Super López también muy bueno, de Han. También me leí en el momento que leía bastante, me lo leí todo de él. Lo tenía todo. Tenía hasta la serie numerada, la gorda, la de Superhumor, del bueno de Han, de Super López. Muy bueno. Sobre todo la saga del equipo cuando se juntan todos. Me parece brutal. Tiene cómics brutales de Super López. Bueno, vamos a un poquito de gameplay porque parece que no... Bueno, el Scourge es un juego muy interesante. Si os podéis hacer con él, creo que es muy guapo. Y mira lo que dice Cafelito, el XXL de Game Boy Advance es un portento, es Primer Advance. Por cierto, para que no lo sepan, salió el XXL2 en DS y lo vais a ver. También salió en DS y es muy buen juego en DS, el Asterix. El XXL2. Vais a ver mucho el de PSP. El de PSP se ve brutal. Pero también salió en DS. Hay un recopilatorio de los pitufos. Hablando de franco-belgas, aquí los pitufos. ¿Veis? Incluso tiene la pegatina de autenticidad de los pitufos, como si fuera un FIFA cualquiera. El Collection. Es aquí la pegatina. ¿La veis? La pegatina de los pitufos. Totalmente español. Son minijuegos. Nada que ver con los pitufos que salieron en Wii o Wii U de Way Forward. Nada que ver. Muy diferentes, son minijuegos. El primero y luego el segundo que viene, también otro de minijuegos. Son muy enfocados al público infantil. Es Pueblo Pitufo y hoy es un día especial. Es el cumpleaños de Pitufina. Este lo compramos pura nostalgia de los pitufos, tener algo de los pitufos. Y como es muy raro ver este collection con los dos juntos, lo compramos. Era muy barato, eran 3 o 4 orillos, 3 orillos. Pues. Aunque me parece que está metida Way Forward de por medio, ¿eh? Aquí lo pone. Hasta en el minijuegos creo que el DDS de Way Forward está metido por medio. Aunque el bueno de Way Forward de los pitufos es el de Wii U. Ese es el bueno, de Way Forward. Bueno, también tenemos un Micro Machines, el V4. No es el mejor, no está mal. No diría que es un juego que representa la saga, porque no lo hace, lamentablemente. Hay gente que lo pone bien, yo no lo pongo tan bien. Aquí tenéis el Micro Machines. Es un juego que se veía algo más antes en los vídeos de segunda mano, se ve menos, barato. Pero vamos, que... pobre técnicamente, la verdad. Y el que sí que me sorprendió mucho es otro juego de la saga de animación de Los Increíbles de Disney. Muy sorprendido con el juego. Me parece la mejor versión del juego de todas las que hay. Porque salió en PlayStation 2, PlayStation 3 creo que también. La amenaza del socavador, que llevas bastantes personajes. Como podéis, es un plataforma 2D muy guapo. Muy sorprendido. La verdad, sorprendido con él. Y jugándolo más guapo todavía. Los Increíbles. Totalmente en español. THQ.
Dice Miguel, otro que me apunto con el Monster House. Sí, sí, este es muy buen juego, Miguel. Este, la verdad es que merece mucho la pena. No va a ser muy caro. Además, verás que la edición merece la pena porque, como otros muchos que hay, qué pena que esto ya no se suele hacer demasiado. También viene con arte interior. Una pena que esto se haya perdido. Bueno, ahora te viene en blanco y sin manual, ¿no? Pero es una pena. Llevas varios personajes, no solamente a este. Son todos los personajes. Puedes cambiar entre ellos. Muy guapo. Sí, la del Monster también lleva arte, sí. Monster House. Sí, Kai, es que hay muchos. Los Spider-Man, por ejemplo, son muy guapos. Muchos juegos de Marvel. ¿Sabes qué pasa? Que se veían notas muy bajas que valoraban en las consolas y lo valoraban como franquicia del juego y te valoraban, por ejemplo, el de PlayStation 3 o el de PlayStation 2 y metían a todos en el saco y tú te creías, a lo mejor, que te un niño tal, oye, pues mira, ha valorado la hobby consolas a un 5 o un 6, ya no me lo compro. Y nada que ver, o sea, juegos que valoraban por ejemplo, el Thor de DS se le valoró como el Thor que salió en PlayStation 3. PlayStation 3 me parece, fue. Y le dieron una nota de 5,5, 6. De Way Forward. O sea... A todos se le encuentra un encanto. Además son jugables. Los sigues viendo ahora y los sigues viendo. Dices, bueno, pues están bien. De hecho, muchos juegos indies que son muy del estilo. Dices, hostia, pues este juego es muy jugable. Como este Frozen, Olaf Quest. No sé si es exclusivo. Creo que no nos llegó aquí. No sé si aquí está Alejandro. Never ya se ha ido. Nos puede comentar. Creo que se quedó de manera en UK. Es de GSP. Era una editora inglesa que luego se transformó en Funbox, lo que es la Funbox de ahora. Y que creo que se quedó en UK. También salió en 3DS. Este juego lo tenéis en dos versiones, DS y 3DS. Este Frozen Olaf Quest no está mal, tampoco nada mal. Otro juego de plataformas. Lo podéis ver en 3DS y DS. Pero yo no lo he visto en castellano. No sé si lo habéis visto otro o multi. Y creo que es por la culpa de esta editora que en esos momentos se editaba de manera exclusiva para UK. Como os digo, no es mal juego, ¿eh? De hecho hay pantallas más chulas. Dejos de parecer un juego para niños muy pequeños y tal. De hecho hay juegos que están bastante bien. Y este creo que no lleva arte interior, no. Este no. Este lamentablemente no. Bien, y aquí tenemos, ¿os acordáis de los juegos de conducción que os nombré alguno? El Grid, que era de uno de los juegos buenos de DS de conducción. Aquí lo tenéis. Hay pocos, no hay muchos buenos, pero este es uno. Este se ve bastante bien en DS. Este en DS se ve bastante bien. Se ve más que bien. Está claro que en PSP era la hostia. Pero en DS se ve muy bien. Para lo que es la DS. Han hecho una limpieza de un poquito de imagen, pero imaginaoslo en la DS. Este es el DS, ¿eh? Con un poquito de limpieza de imagen de resolución. Pero ahora vais a ver el movimiento. ¿Cuál es el problema del Grid? Que está desaparecido.
Este juego, y más esta versión, la española, cuesta mucho de ver. Y sobre todo bastante sorprendente el efecto de velocidad que tenía en DS. Ya sabéis que la DS, tema de conducción y velocidad, no era lo suyo. Bueno, vamos al único juego de fútbol que tengo en DS, conjuntamente con el que tengo en Vita. Pero este era una especie de fútbol más arcade. Me hizo mucha gracia tenerlo en DS porque además es muy raro de ver este juego en DS. Y me hizo gracia porque es bastante jugable. Este FIFA Street 2, totalmente en español. Veréis que está bastante chulo en DS. ¿Qué os parece el FIFA? Yo bastante sorprendido, ¿eh? Me gustó bastante en DS. Bueno, otra saga bastante diferente a las hermanas mayores. La saga de Kung Fu Panda. Vais a ver. Se ve bien, Miguel. La verdad es que es muy sorprendido. Me hizo comprarlo por eso. No era mucho, pero lo vi a nivel de gameplay. ¿Y este qué os parece? El Kung Fu Panda en plataformas que cambia bastante de la versión de PlayStation 3. Nada que ver. Vale, España. Un 2D. Un semi 2D. Dice Nylord, a mí este tipo de juegos no me gusta. Bueno, a mí tampoco demasiado, pero es que este es bastante arcade, el del FIFA. Y los arcades sí que me gustaban, me gustaban. Ya el tema de simulación ya no entró. De hecho, tenemos dos juegos de fútbol nosotros en la colección. Ya sabéis que tenemos miles de juegos. Y tenemos el de Vita que nos lo regalaron. Y este que sí que me hizo gracia lo cogimos. Y este es muy diferente. La gente que lo ve dice, hostia, esto está en DS. Esto si es diferente. Digo, sí. Los Kung Fu Panda en DS, otra cosa. El Kung Fu, sí, ¿verdad? Este es chulo, ¿eh? Este es guapo. Este es guapo en DS. Por eso es un poco interesante estos especiales, por eso, para que descubráis juegos que igual pasáis por algún CES, pasáis por un gate, pasáis por algún sitio, lo veis barato, pero no... Ah, este debe ser una caca. Era una mierda en PS... Y luego resulta que son muy buenos juegos. El problema es encontrar este. El Guerreros Legendarios, bastante raro encontrarlo, el PAL España. De gameplay. También muy chulo. Y que si los veis por ahí, que sepáis que para nada malos juegos. Bastante chulos. Incluso cambia un poquito la imagen para que parezca un 3D. Con fondo y retirada, pero se ve muy bien en consola. Ostras,
no lo había visto. El señor Xavi12 nos sigue hace un ratito, hace 18 minutos. Muchas gracias por ese sub. Perdón, por ese seguimiento, ese cookie follow. Muchísimas gracias, guapo. O guapa. Bueno, vamos a seguir, que aún queda mucho. Bueno, este Warhammer Squad Command de Warhammer 40.000, que también salió en PSP, son exclusivos de las consolas de portátiles de la época, PSP y DS. Juego de estrategia. Este sí lleva arte interior. El arte interior no estaba mal, vale, si no recuerdo. Este le tengo muchas ganas. Pues es muy barato, Miguel. Pero ¿sabes qué? Me costó mucho encontrarlo en DS. PSP, te lo cruzas a... No sé, PSP vendió mucho más en PSP. Pero encontrarlo en DS me costó muchísimo. Encontrarlo en DS, la verdad es que costó mucho. Pero es muy barato. Me parece que lo compramos a 5 euros o 4 euros en UCEC. No hace mucho, hace un añito, ¿eh? Pero... Ya os digo, el tema de DS para muchos juegos es un poquito suplicio. Y a mí que me encanta los Warhammer, ya lo comentamos de una vez, tenía una colección brutal. Bueno, y del Fantasy y del 40.000 yo hacía... los oscuros, los ángeles oscuros. Y también tenía una buena escuadra. Me gustaba bastante. Bueno, como casi todos de la época, ¿no? Buenas noches, Paco Donald. Dice Miguel que el que sale ahora en Switch cae de salida. Bueno, yo los tengo todos, sea en PlayStation 4 o Switch, cae todo. Todo lo que seas Warhammer 40.000, cae todo. Me encanta el lore, he leído libros, novelas, me encanta. Dice DS, si no es Switch no lo pillo. Nos dice Jack Pro. Hola Jack. Bueno, otro juego que es muy guapo, que luego hubo un pequeño remaster para PlayStation 4, lamentablemente no salió en Switch en físico, este Block Quest, también totalmente en español, este RPG con mezcla de Dungeon Tower que sacó Play THQ. Complicado de ver ahora, la verdad. Complicado de ver ahora este juego. Si lo veis, os lo recomiendo total. En la consola de DS es muy bueno. No me lo vendas, dice. Y también en PlayStation 4, Jack. Ya os digo, salió remasterizado. Este era de época de DS. Y hubo una remasterización para PlayStation 4. Supongo que también Xbox. Muy chulo, pero realmente donde se juega bien es en DS. Por la stylus, por la doble pantalla. En PlayStation pierde el rollo. Realmente lo suyo era... Este juego está hecho para DS. Lo he visto un montón de veces, Miguel. Pues ahora lo dejarás de ver, seguro, cuando lo busques. Es muy chulo, es muy guapo. Es un mezcla RPG, estrategia, es un dungeon, es un tower defense. Defiendes tu fortaleza. Es muy guapo. Como podéis ver aquí ahora en pantalla. Bueno, vamos a seguir. Maldición. Pues pensaba que era otra cosa. Maldición. Ostras, pues es muy buen juego, ¿eh? De hecho, considerado uno de los mejores juegos de estrategia de la generación de DS. Miguel. Block Quest.
el Johnny Bravo de la saga de Cartoon Network se editó algún juego. Este Datorama lo editó la Blast, los ingleses, esta editora tipo Midas, que editaban chustas, pero bueno, este no es que sea una chusta. De Johnny Bravo. El tema es encontrarlo el PAL España y que se vea. Y que os guste, claro. Vamos a ver un poquito de gameplay. La saga Johnny Bravo, bueno, si no sé si habéis visto la serie, animación. Sí era algo de minijuegos y de... Sí. Minijuegos, cositas. A ver, es entretenido. El juego, como lo encontramos nosotros a 3-4 horitos, es un buen precio. Ahora, buscarlo, que os pidan más, como he visto yo, algunos pedir 20 euros, alguien que pide 20, no. La verdad es que... A ver, es entretenido. Luego, bueno, un poquito arcade, con cositas tan chulas, pero... Y el que sí que está bien, o mucho mejor, de la saga también de Cartoon Network, es el... ahora que se va a salir el Racing, en Switch, también había Racing en DS. Este Cartoon Network, el Racing, este caso es multi 3. Se me ha caído el micro, Ay, mute, otra vez mute. Gracias, Cafelito. Apagaste. Dice Kai que lo tienes en PS2. Sí, también salió en PS2. No está nada mal en DS. En DS está bastante bien. A ver, si comparamos franquicias, vais a ver que hay otras mejores, pero no está nada mal. Si veis que esto está apagado, es que o lo he tocado sin querer o tal, lo he apagado sin querer. Y mute. Lo raro es verlo, este juego, verlo. Lo que pasa, bueno, en este caso, igual podéis, si os acaba de hacer, tenéis la posibilidad de acudir al mercado alemán, que es bastante más económico, o el italiano, que lo vais a poder encontrar siempre la misma versión. Tenemos el juego de Ball de Disney. Este caso no tenemos la española, porque es de esos juegos que se trajo Eva de un CEX de allí una vez lo he comentado, de ahí de Escocia, en el cual también vienen todos los idiomas en el cartucho, es un multi 5. Este Bolt, bueno, no es que sea una maravilla, pero es jugable. Veremos algún otro ahora más adelante que es mucho más chulo, ya lo veréis. O otros que os hemos enseñado que están bastante mejor. Pero bueno, que sepáis que esto salió en DS. Un poquito de más adelante así.
Es increíble, pero de la saga SmackDown salieron 3-4 juegos en DS. 3 o 4, de la saga de lucha libre. SmackDown Raw. 3 o 4. Quería tener uno. Por aquello de tener uno de la franquicia. Más siendo económicos. Tenemos creo que el primero, el 2008. Este SmackDown Raw. Como jugador de lucha libre, bueno, me esperaba otra cosa. Podía ser algo mejor. Pero lamentablemente no es muy allá. A ver qué opináis vosotros. Pero sí que se le nota aquí bastante las costuras. Digo, a ver si han hecho alguna cosita mejor para DS. Lo compramos aquello de por la ilusión de tener uno. Pues de aquellos de que no haces un ciego, lo compras a ciegas y ves que luego es un buen castañón. Pero bueno, como no teníamos ninguno, lo dejamos en la colección. Andrés, sí, Andrés el gigante, el pobre de Andrés. Qué buena gente, ¿eh? Siempre es bien, sí. Le damos un poquito de gameplay para que lo veáis en movimiento. Aquí a la gente haciendo teatro. Bueno, ahora cambiando ya a juego bueno, juego de estrategia, ya raro lo que lo bueno que tiene es que se hizo una distribución europea de este juego que se basa en la saga Command and Conquer. No sé si sabéis cuál os estoy hablando, del Command and Destroy. Este Command and Destroy basado en la saga Command and Conquer es multi 6. Que este es un buen juego de estrategia. Es bastante raro encontrar una copia del Command and Destroy. Tuvo que distribuir muy poquito a nivel europeo. Pero como veis es muy a lo Command and Conquer. Dice Miguel, hay 2 de Way Forward de lucha libre, pero no para DS. No. Me hubiera gustado alguno así de... Como alguno de, yo qué sé, de Super Nintendo, alguna cosita así que hubiera salido alguna vez en DS, pero no. Nos salieron estos SmackDown Raw que no dejan de ser un intento de copiar lo de las hermanas mayores y ya ves que en DS da poco de pena, pero bueno. De Need for Speed nos salió otro más, que ya he enseñado varios. Para DS. No salieron tantos como en PSP. En PSP sí que salieron más. Y tenemos este Need for Speed Wanted. También español completamente. Pero veréis que aquí se le notan las costuras. Y más si comparamos, por ejemplo, con el grid que habíamos visto anteriormente. Y eso que en teoría la versión que estamos viendo ahora es la HD. La limpia, la que te limpia el emulador este, el Desemune, es el Mune. Y veremos que sin ser un mal juego este Need for Speed, lo comparamos con el anterior que hemos visto, el Grid, y dices, esto nada que ver. No sé si veis la diferencia. La sensación de velocidad es bastante menor, muy pobre a nivel gráfico. Realmente el trabajo que hicieron con Grid en DS era brutal, y esto fue un acabose. Bueno. Hola Rosa HM1, muy buena, guapa.
Que ya me dijo Eva que te has abierto canal, ¿no? Aquí tenéis a la moderadora de Chatuti, que ahora se ha abierto un canalcito, ¿eh? Vamos a hacerle una pequeña promo que está empezando. Y si le echáis una visual y a ver qué os parece su canal, le dais un follow. Aquí tenéis a la Laguna de Rosa. Dice Miguel, parece de Nintendo 64, sí, muy pobre. Este Most Wanted en DS y no es de los primeros Need for Speed, creo que es de los últimos que se hicieron en DS. Realmente muy pobre a nivel gráfico, a nivel... Y el problema no es el nivel gráfico, el problema es que en los Need for Speed, es decir, velocidad, y no notas la velocidad, dices, realmente flojea bastante. Pues bien, Rosa, estamos bien por aquí, haciéndole el último especial de la colección de DS. Ya vamos, creo que es el octavo ya. Este es el séptimo número, pero el octavo, porque hicimos también un especial de importaciones de DS. Aquí terminando ya la colección con la gente que nos está mirando. No, esto es un tráiler, no lo estoy jugando yo, es un poquito para que la gente vea un poquito de qué va el juego. Y este es el tráiler mejor que he visto, porque hay cosas que por ahí que se ven que realmente no se ve nada en pantalla, de lo mal de hace 12, 14, 15 años de gameplay. Y mostrar 120 juegos jugándolos como que no. Jugarlos sobre todo con DS. Bueno, un juego que sí, que está muy bien de Disney en DS, pero lamentablemente se ha complicado bastante encontrarlo. Es este app de Disney, totalmente en español. Es muy interesante y sobre todo si lo veis, no lo dejéis escapar. Es muy chulo, como podéis ver, muy guapo. Es de los que sí que merece la pena tenerlos en la colección. Los Goonies nunca dicen último. Miguel nos dice. Dice, es que Rosa dices que no encuentra cable para capturadora. No sé, Eva estuvo encontrando... Si caso contacta con ella, que ella no sé si encontró una capturadora para Switch. Y no sé, era muy sencillito, o sea que... Ella sí que lo captura a veces que hace gameplays con Switch. Y lo hace fácil. Y este sí que merece la pena en DS, este app de Disney. El tema, encontrarlo... Nosotros encontramos uno completito, que en teoría es parte de él. Debemos abrirlo. Parte de él. Que como podéis ver, bueno, completito. Ya era cuando la gente de THQ cambió el folleto. Pero teníamos un problema. No sé si he contado alguna vez que me encontré con un cartuchito mordido. Y este era el mordido. Lo habían mordido. El niño que tuvo el juguete, porque sería un juguete para él tener este juego, porque igual no lo metía en la consola, se lo metía en la boca, mordió el cobre. Y estaba mordido, no lo habían probado en el CEX y me lo encontré en casa mordido. Pero ¿qué pasa? Que era un juego muy raro. Y había visto alguno en Wallapop a 3-4 euros, pero sin manuales y tal. Y tuvimos que pillarlo, ese que había en Wallapop en aquel momento, sin manual, y hacer un Frankenstein. No sé cómo estará ahora de fácil de encontrar o no, pero nos costó bastante completarlo. Esa es la película. Dice, ¿pero manejas a los dos protas por separado? Pues no lo sé si es también... Buena pregunta. Si tiene cooperativo. Pues buena pregunta, pero eso es bueno saberlo. Yo lo he probado, pero no he llegado hasta eso. Creo que no, creo que manejas a uno y el otro te sigue. O algo así. Sí, no, me parece que te sigue el abuelillo, ¿eh? Creo que no lo manejas por separado. A no ser que tenga cooperativo. Eso habrá que mirarlo, Miguel.
Bueno, otro de los de Ultimate Spider-Man, de aquel lote que pillé casi todos presentados. Este es un muy buen juego. También lo tenéis en PlayStation 2. Pero cambia bastante en DS, ya sabéis que aquí es 2D. Muy guapo. Muy chulo. De los recomendables. Este Ultimate. Sí, este está muy bien, Miguel. De hecho, me parece que puedes manejar a tanto a este, al que acabáis de ver, al Venom, como a Spider-Man, me parece. O incluso al Spider-Man Black también, con el traje negro. Vamos a ver un poquito para adelante. Es muy chulo, la verdad, lo pintan muy bien. Bueno, la mayoría de los Spider-Man en DS están muy guapos, ¿eh? Ya sabéis que hay por lo menos 6-7. Los tenemos todos. Me costó ir encontrándolos porque, como veis, Activision los hacía todos totalmente en español, para España. Y verlos... Pero bueno, mira, al final los que me faltaban, incluso ya algunos ya lo tenía, pero hubo un lote, salió un lote en Wallapop. No es el precio, es el precio que lo compraría el chico. Me dejó todo el lote, que eran casi todos precintados. No sé, eran los 5 o 6, habían 5 o 6 Spider-Man, 60 euros. Estaba muy bien, claro, hace un par de años. En PlayStation 2 sí que es verdad que le mete más shell shading, más negros, tal, pero el DDS se ve muy bien también. Y ya el último de Spider-Man que no habíamos mostrado es el Spider-Man 3. Creo que la semana pasada mostramos el 2 y las otras hemos ido mostrando el resto. Que también está muy bien. Lejos de los hermanos mayores, como podéis ver. Lejos de los hermanos mayores, está también totalmente en español, para España. A ver. Muy chulo, muy guapo. Se sigue viendo muy bien. ¿Cómo vais de especial? Porque me quedan un poco menos de la mitad. Quedan muchos todavía. ¿Estáis cansados o qué? Pues igual tenéis ganas de ir ya a cenar a otras cosas. Bueno, vamos a otra saga, Madagascar. Madagascar, que también está bastante bien. Lejos, otra saga que cambia bastante al gameplay, cómo es el juego. Este es un 2D, por ejemplo. Es un plataformas muy chulo. El primer Madagascar. Que le dé, nos dice bueno de Miguel. Pues seguimos para adelante entonces. Pues este, os digo, no está nada mal. No sé si también creo que salió en Game Boy Advance o una versión parecida en Game Boy Advance. Conjuntamente con la de DS. Luego tenemos el Madagascar 2. Creo que aquí ya ha cambiado bastante. En este.
Dice ya que tiene el de Game Boy Advance, ¿verdad? Creo que además a nivel gráfico cambiaba muy poquita cosa. Simplemente lo de la pantalla, lo de la pantalla. Aquí, por ejemplo, en el 2 sí que le metieron 3, ya era más bien 3D. Pero lo curioso, totalmente también en español, como todo lo Activision, como hemos hablado, Activision. Lo curioso, que en el 3, nos vamos al 3 y se ve que dijeron, ostras, pues hemos vendido más la primera parte en DS y el 2 no ha sido tan fructífero. Y volvieron a las plataformas con vista 2D, sacándose la chorra, porque es un muy buen juego. Curioso, ¿no? Bastante desconocido, porque la verdad que encontrar el Madagascar 3 en DS cuesta bastante. Hay que decir que nos costó bastante encontrar la versión esta completa, porque ya sabéis que estos juegos muchos eran comprados por niños, por niñas, manuales rotos, perdidos, sin manual, carátulas rotas, machacadas. Encontrarlo en muy buenas condiciones y tal era un poco complicado. Gracias, Miguel. Bueno, que os acordaréis de este juego del Dr. Kawashima, que se veía en la tele, los anuncios en la tele, gente de la serie de televisión que lo nombraban, ¿os acordáis? ¿Y cuántos de vosotros, cuántos habéis comprado estos juegos para hacer cambio de cajas a los juegos que tenéis machacados? Que se veían en los CEX a €1, ¿eh? Y lo regalaban con la consola, nos dice Rosa, sí, sí. Pues yo ahora, si buscara estos juegos para hacer cambio de caja, no los encuentro. ¿Cómo os habéis dado? No hay. Sobre todo este, el Marvel Training, que no se ve. A lo mejor veis el azul, y eso que valían €1, valen €1. Igual lo veis a €2, €3. Parece que nos hemos machacado todos. No hay. Estos, el Brain Training. Eso sí, pesan un huevo. Tienen unos manuales enormes. Dice, ojito con la versión de 3DS para España. Yo os aviso. Cafelito ya da un aviso. Aviso que lo quiera coger, que lo coja. Bueno, no os he puesto ni siquiera gameplay, pero yo supongo que sabéis cómo es los Brain Training, los del Dr. Kawashima. Que hubo una versión ahora también para Switch, de tema de intentar entrenar el cerebro, supuestamente. Hay gente que decía que era todo una engañifa, que era todo fake. Dice que este lo conocemos todos, ¿no? Lo conocéis ya todos, lo habéis jugado, lo habéis probado. O sea, seguimos, ¿no? Vamos para adelante. Bueno, los Robinson. Otro juego que la gente no sabe en demasía, que también salió para DS. El de los Robinson, ya sabéis, estos de la película que se hacen pequeñitos. También de Disney. Y que no luce nada mal. No luce nada mal. Perdón, que lo hemos cambiado. Hemos dado donde no toca. No luce nada mal en DS. Muy jugable.
Hola, Maca. Saludando a una amiga. Y la tenemos al otro lado en videoconferencia. Los Robinson no se veía nada mal. El juego, ya podéis ver en DS, luce bastante bien, muy chulo, la verdad. Fue realmente un descubrimiento. Vale, le sorprendió mucho y dijimos, vámonos a por él. Es un juego también muy económico, si lo veis, el problema es verlo. Lo vimos un par de veces, no lo compramos, a la tercera lo cogimos y desde entonces ya no lo he vuelto a ver. Ya no he vuelto a ver el juego. Descubriendo los Robinson. Se ve bastante bien para ser un juego, además vista 3D. Bastante fluido. Y luego de la saga Ice Age llegaron varios. Tenemos solo uno, el primero, el 2. Que además son multi 6. En este caso son multi 6. Tenéis creo que también el 3 en DS y el 4. No los he visto mucho. La verdad es que los vi alguna vez, pero ya hace mucho que no los veo. Si los viera los pillaba. Ya os digo yo que si viera el 3 o el 4 los cogía. Ya se empiezan a ser muy raros de ver. No está mal. A ver, no es una bahía gráfica. Se ven de manera... son vistas cenital, isométrica, como podéis ver aquí. Lleváis varios personajes de las películas de Ice Age. Bueno, ahora vamos a un juego menos conocido. Juego mezcla puzzle, habilidad. Bastante chulo. El Mr. Slime Jr. Este juego, este Mr. Slime Jr., como podéis ver en pantalla, muy chulo. Bastante peculiar. Como si fueran Blandy Blue, tenemos que ir cogiendo de punto a punto. ¿Qué os parece? Vamos al siguiente. Uno de puzzles también salió de la gente de Jetix, este Puzzle Bubble. Creo que también salió en PlayStation 2, si no me equivoco. Este de Jetix, de la gente de Jetix, del canal de televisión. 3, 2, 1, go. Bueno, y ahora el clásico. El Pac Mania. También salió PlayStation 2. Era del clásico que había salido en Commodore Amiga y PCs de la época. Este, ya sabéis, es de las tuberías. Muy chulo. The name's Alfonso Sr. In the plumbing game, 30 toy plumbers. But I'll come with maybe a little help from his sister Fawcett. Now they'll have to prove they've got it before.
Sabéis, tenéis que las cañerías, tenéis que hacer conectarlas para que llegue el líquido hasta de un lado al otro. Muy chulo, la verdad. Es el clásico que también salió en PlayStation 2. Y os voy a una rareza, es que este juego, aquí ponen Pike, lo distribuyó en España Planeta de Agostini, y la de los libros. Este juego se distribuyó en kioscos. ¿Cómo lo veis? Es un juego que con él se inició Planeta de Agostini en la venta de videojuegos, en kioscos, y con él murió. Creo que distribuyó alguno más de otras plataformas a nivel fascículos, pero me parece que este fue el primero. No sé si en blister. Tendría que mirarlo si alguno lo tiene por ahí en la cajita y tal, pero lo distribuyó Planeta. De la saga de Madagascar, los pingüinos, el Doctor Espeláculo. Hay los pingüinos de Madagascar, la primera parte. No tenemos la primera. Salió en PC, Miguel, en PC de la época, en IBM, en Spectrum, en MSX. Y después se hizo la remasterización para Commodore Amiga y compatibles también. O sea, y no sé si alguna más. O sea, es que ha habido bastantes remasterizaciones y remakes. O sea, que al final de las tuberías es un juego muy, muy jugado durante toda la época. Es un juego muy chulo, ¿verdad? De habilidad. No sé si os acordáis que os mostré un Lego Battles, que es un juego de estrategia de Lego, muy diferente en DS, muy disfrutable, que es además exclusivo de DS, el Lego Battles, pero tuvo una secuela que se llama Lego Battles Ninja Go, pero aquí en España lo renombraron como Ninja Go el videojuego, pero es un Lego Battles. Como podréis ver, es un juego de estrategia, también exclusivo de DS, que es la segunda parte del Lego Battles. Lejos de lo que serían los Legos conocidos por todos, de ahora, no deja de ser un juego de estrategia puro y duro. Si vemos un poquito de... Con sus personajes, está chulo. Además, a nivel pixel son bonitos, son guapos. Descubriendo territorio contra otros y tal. Estaban bastante bien. De hecho, además, lo de ser exclusivos de la consola tiene bastante su qué. Ya os digo, esto es un Lego Battles. Si lo buscáis la versión americana, veréis Lego Battles Ninja Go. El primer Lego Battles además sale un chico con un rey, una corona y tal. O si lo buscáis el primero, que ya lo mostramos hace un par de episodios. Y esta será la segunda parte. También está la versión de la película de Big Movie. Bueno, no está mal. Este era... sí, no está mal. Bastante bien para lo que es. Está guapo. Esta Big Movie. De hecho, mejor que algunas... Pero sobre todo, un juego muy raro, ya de ver, aun siendo multi 6, es el Big Muta Trackers. Este juego que salió en PlayStation 2, que salió el Big Muta Trackers el 1 y el 2, y en GameCube, juego de camiones,
de llevar transporte, de camiones, juego bastante chulo, de GameCube y PlayStation 2, pues hay una versión de DS que no está mal, no está mal. Muy rara, muy rara. De hecho, yo me lo encontré de sopetón, no lo buscaba. Y es cuando lo descubrí hace unos años. Pero ya no lo he vuelto a ver nunca más. Este Big Muta. Adelante, que veáis un poquito de qué va. Eliges el camionero, ruta de transporte, llevar la mercancía. Llevas el camión y como podéis ver, para ser de ese, ya le gustaría a los de Need for Speed hacer juegos así, la verdad. Parece que todo, que en Need for Speed, siendo un juego de Electronic Arts, me parece que se quedaron mancos. Incluso puedes elegir vista primera persona o tercera. Intentar llevar la mercancía en el menos tiempo posible. Muy guay. Miguel, ¿este lo conocías? ¿Lo habías visto alguna vez? No en DS, ¿verdad? Yo es que, ya os digo, yo, a ser sincero, no es que fuera un gran conocido de las... sí que me encantaba, sabía que estaban en PlayStation 2 y GameCube, y los busqué en PlayStation 2, tanto el 1 como el 2. Pero cuando me lo encontré de sopetón hace unos años, 3 añitos así, en DS, ¿y esto? Luego vi Gameplays y dije, sí, esto se viene a casa. Del Toon Masters ya vimos la primera entrega. También hay una segunda, una tercera, pero nosotros tenemos solamente el cuarto, el del Toon Master Connect. Peggy 3. De este, con muchos minijuegos. Addictive experience on Nintendo DSi and DS is back with Touchmaster Connect. 20 irresistible games. Action. La verdad es que los minijuegos del 4 están bastante bien. Como podéis ver, están bastante chulos los del 4. Por eso es más buscado este 4 que otros muchos. Car. And trivia. Connect live to Facebook. Post scores at Twitter. Earn badges. Compete for high scores. And challenge your friends to see who's got the touch. Touchmaster Connect. Bueno, y era un juego bastante chulo que le gustaba mucho a Eva. Relacionado en la saga Harvest Moon, este Harvest Fishing, que desconozco si llegó a distribuirse la versión de DS para España. Sí, la de PlayStation 2. Que realmente no es Harvest Fishing como se conoce, es Mr. River Fishing, de la saga Mr. River, de la saga de pesca de Harvest Moon. Compramos un juego precintado UK, porque yo no sé si existirá la versión española. Creo que igual se quedó en territorio inglés. Juego muy guapo, como podéis ver, muy chulo, de la saga Harvest de pesca. Bueno, es un juego de rol en el cual tienes que pescar, tiene cositas. Los que saben lo que es la saga Mr. River sabrán de lo que estoy hablando. Ya viene desde Game Boy esta saga. Bastante chula. Como podéis ver, muy guapo. Si lo veis, ya sabéis. No era muy caro la versión inglesa. Incluso precintado creo que nos costó 15 o 18 euritos. No era cara. No sé cómo estará ahora.
Un juego muy interesante, bastante chulo. Es interesante por el sistema de juego este Dudley X, el cual tienes que, como podéis ver, hacer batallas de magia. Te van apareciendo aquí los símbolos que tienes que hacer en pantalla con las tilos y tienes que dibujar la magia para que haces son combates de magia. Este Dudley X. Luego nos llegaron de Electronic Arts este intento extraño de Pokémones y creación. Estos Sport Creatures, totalmente en español, lo cual tenías que creabas unas criaturas, les tenías que dar vida, situaciones amorfas. Y luego su secuela, la cual con esas criaturas te pegabas de tortas con otros jugadores, me parece. También los dos en español, con veto español. Vamos a ver un poquito el de peleas. Que en Estados Unidos se le llamó Enter the Arena. Aquí le llamaron Batalla de los Héroes. Vamos, juegos que han envejecido un poco mal, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Juegos que han envejecido un poco mal. Que para la época tenían, creo que online, podías jugar contra otros jugadores. Eran interesantes. Supongo que lo disfrutarían los chavales o chavales chicos y chicas de la época. Pero los vemos ahora y han envejecido un pelín mal. Bueno, un juego de puzzles bastante interesante, en la cual el Mechanic Master de Midway, de piezas mecánicas que, bueno, dice Miguel, dice, me he quedado pillado con el Harvest Moon. Yo creo que en PS2 sí lo vi, pero en DS nunca. No, en PS2 yo lo tengo para España, Miguel. Pero es que yo en DS nunca lo he visto. Y yo creo que no salió, pero yo, claro, me he encontrado luego tantas cosas de que luego sí, he visto que sí, y digo, no tengo la certeza de que al final este Harvest Fishing saliera por Rising Star Games en España, porque sé que hay 2 o 3 de Harvest Moon de la línea principal que se quedaron exclusivos en el Bazar, por ejemplo, y alguno más, se quedaron exclusivos en UK. Pero no, bueno, es un muy buen juego, ya has visto que el pixel es muy chulo. Pero nada, que lo tengáis presente por si lo veis, que es buen juego. Bueno, tenemos el Pocoyo. Juego de Racing. Eva se lo pilló en Switch y no pilló el de Switch, cuidado. El de Switch lo tiene por ahí, con el muñequete, y al final dice, yo quiero el de DS. Y lo buscamos, ¿eh? Lo buscamos. Cisemotic nos sigue. Muchas gracias, Cisemotic, por seguirnos. Aquí estamos mostrando un poquito la colección de DS. Ya es el último episodio.
de la colección que llevamos, este es el 8º especial, el número 7 de la colección principal y hicimos un especial también de importaciones. Pero muchas gracias por seguirnos. Dice Miguel que se niega a este. Bueno, yo no lo hubiera cogido, pero a Eva le hacía mucha gracia. Bueno, es un juego... Tiene su rollo, ¿no? A ver, no sé. Yo no lo he jugado. Eva le molaba lo del Pocoyo y... Le gustaba el muñequito y tal y lo quería tener. Bueno, interesante para la colección. Bueno, está bien, ¿no? Empujas ahí el car y te subes en el car encima, coges velocidad. Mira, mira. Lo jugó Eva. Más que jugarlo, lo admira. Naveche. Tiene el de Switch, que se lo regalaron. Que viene el muñequito. Sabéis que viene la edición de Switch, que viene el muñequito. Le hice mucha gracia. Y dice, bueno, pues quiero tener las 4 o 5 cositas que me gusten de este Pocoyo, ¿no? Y sabíamos que había, porque lo habíamos visto alguna vez, el de Racing. Bueno, cuando nos cruzamos con él, además en un juego nos ha costado 3 euros, o nos costó 3 euros, una cosita así. Y mira, dice Cafelito, que corre más que el Need for Speed. De hecho, creo que tiene mejor motor el Cafelito. Sí, sí. O sea que está bien. A ver, es... Para interesados, es multi-6. O sea que no vais a tener problema de encontrarlo, creo. No en España, cuidado, que en España no se ve. Cuesta mucho verlo. Pero es un juego que supongo que a nivel europeo, un juego barato, si tal... Nosotros lo vimos en un CEX y al poco tiempo lo volvimos a ver, ya no lo hemos vuelto a ver más, pero bueno, es aquello de que lo venda alguien algún lote, lo venda, pero no deja de ser un juego de velocidad de menor. Pero uno que está muy bien, que ese sí está muy bien. El de Wii está algo mejor porque gráficamente implementa más cosas, pero este no le perdáis de vista. Este Line Rider creo que es muy interesante y muy chulo, que juega mucho con el stylus. Ya sabéis que tenéis que hacer la línea para que el corredor pueda coger más velocidad y pueda avanzar. Es muy chulo, creo que las mecánicas están muy guapas. Y sí, este está totalmente en español. Ya eso se ve poco, pero como juego y sobre todo para utilizar lo que sería la stylus y tal, es un juego muy chulo. Muy interesante. Tener en cuenta que eso tienes que dibujarlo tú para que él avance, ¿eh? Imaginarlo. Qué guay. Otro chulo de puzzles, el Tsumiki. Juego que me costó encontrarlo, que no lo hubiera pisoteado nadie. Lo vi varias veces, 3 o 4, y nunca tenía la suerte de que estuviera entero o que no se hubieran meado en él. Este Tsumiki, que además el problema es que tenía era para España, y es un juego muy chulo. La verdad, este de la Torre Infernal, ya sabéis, el de poner las piezas y tienes que ir montando las piezas hasta arriba. Pero gráficamente está bastante chulo. Ya lo veréis ahora. Va a ir montando, lo vas montando. Vas tirando las piezas para que vayan cayendo de una manera, intentando hacer la torre cada vez más alta. La música muy chula. Todo bastante desconocido. A veces igual si uno pasa desapercibido porque lo ves ahí entre el montón de la roña de DS. Y es un juego barato y que está muy bien. Y como veis se puede jugar en vertical. Apaisado. Para darle más longitud a lo que es la pantallita y el crecimiento de la torre. Muy recomendado, ¿eh?
En serio, cuando lo juguéis ya veréis que es muy chulo. Es bastante viciante, ya os digo que te engancha. Bueno, aquí le comentaba a GG Golf, el Nintendo Talk Golf Beat the Challenge, el que distribuyó Nintendo, que es Multi 3, vale, España, Portugal, Italia. Juego de golf, como bien indica el nombre. No lo he jugado. Para decir, yo creo que GG Golf sí, que no lo acabo de hacer, que le gustó menos que otro. Creo que le gustó más fue, no sé si me dijo el PGA. Hay un PGA creo que para DS. No lo he visto nunca el PGA. ¿Y no creéis que este lo he visto demasiado? Lo he visto una o dos veces solo. Y un juego muy desconocido, que también salió en Play 3, muy difícil de ver. Loco, me dio una alegría enorme de podérmelo encontrar al final, por fin, en español, en PAL España. No sé si sabes de este tú, Miguel. El Señor de los Anillos, La Conquista. Muy chulo, vista cenital. Muy chulo. El problema es que me costó horrores encontrarlo. Vamos a bajar que es gameplay con sonido. Te falta, ¿verdad? Es muy chulo. Pero claro, es un problema encontrarlo. Esta edición española es bastante complicado. Pero bueno, si lo encontramos nosotros, yo supongo que al final caerá. A ver, que veamos un poquito gameplay, para que veáis que es muy guapo. Merece mucho la pena en DS. A ver si se pone, a ver, un poquito adelante. Está con el tutorial, el gameplay. Sí, mirad si es raro que solo he encontrado un gameplay en todo YouTube en DS. Juego muy mal distribuido por EA. La gente no sabía ni ni siquiera se había distribuido en DS. Y eso que, de hecho, como podéis ver, totalmente en español, tanto lenguaje como manual. Este juego que mezcla estrategia, acción, estilo isométrico, con varios personajes también. Luego tenemos la saga de Narnia, que lejos de ser juegos malotes, no son juegos malotes. De hecho, el primero creo que salió también en Game Boy Advance. Y es bastante, su píxel es bastante bonito. Y eran muy económicos y se veían bastante en los CEX. No sé cómo estará ahora. Este es el primer Narnia. El león, la bruja y el armario. Hola, Quale. Muy buenas. Este, si no me equivoco, salió en Game Boy Advance también. A ver si vemos un poquito más de gameplay. Bastante fiel a la película. No está mal el juego, a nivel gráfico y eso. Pixel.
por aquí si hay un poquito más de... Y después tenemos el otro que salió, el Narnia y el Príncipe Caspian. También en español. Que también, como podéis ver, tampoco nada mal. Bastante mejor que otras versiones que han salido en hermanas superiores. Se sienta bien el tema isométrico y un poquito así a pixel gráfico. ADS. Haciendo tutorial, a ver si hay combates por aquí. Veis que el juego no está nada mal. Se ve isométrico o lateral dependiendo de los combates. Tiene puzzles. Está bastante bien. De hecho, la gente lo ponía bastante bien. Bueno, un juego que incluso es mejor que la versión de PlayStation 2 es esta versión de los Simpsons del videojuego en DS. Muy buena versión. Vamos a ponerla. Parece que he saltado esto. No. Ha ido a un lado que no toca. Hello, everybody. Welcome back to Back Out of the Case. This is Skyflight 44. ¿Habéis jugado vosotros las versiones superiores de los Simpsons? Es muy loco el juego, ¿eh? A ver si veis un poquito. Creo la versión de DS está, pero que muy bien. Está muy chula. Este lo pillamos en Madrid, me parece, en un viaje. Dice, juegazo y lo tengo. Y el de PSP molaba un montón. Sí, el de PSP también está muy bien. Muy buenas versiones. De hecho, la peor versión es la de PlayStation 2. También lo tenemos en PlayStation 3. Pero la peor versión de todas es la PlayStation 2. Lamentablemente. Que debería ser la época era la mayoritaria. Salió a principio de la generación de PS3. Nos costó mucho encontrarlo, la verdad, porque siempre sin manual y al final lo encontramos completito en Madrid. En Madrid, un viajecito que hicimos hace un par de años y encontramos ahí en Madrid. Vamos a otra franquicia de una peli, Robots. Es un juego que salió en Game Boy Advance y que hicieron un pequeño... o salió a la vez también para DS, en la época que compartían catálogo. Juego menor, interesante,
No esperéis gran cosa. Es un de Pixel. Nada que ver con el de PlayStation 3 de la época. Como podéis ver, juego en Pixel total. En este caso es Multi 3 y Italia, UK, United Kingdom y España. Y luego otra saga, la saga Ratatouille, que tenemos dos juegos. Tenemos el famoso Ratatouille y luego La Cocina Loca, que también es muy chulo, ya veréis, un juego de puzzle. Que no están nada mal. Incluso los dos juegos, no me acuerdo mal, vienen incluso, creo que tienen los dos arte interior en DS. Y que son totalmente diferentes a los juegos que salieron. Bueno, creo que La Cocina Loca, si no me equivoco, es exclusivo de portátiles. El de La Cocina Loca. Y este Ratatouille, muy diferente a las versiones de las hermanas mayores. Lo tenéis. Plataformas, acción, no está nada mal. Juegos menores, todos estos juegos son menores, son juegos que hace unos años entre los 2 y 8 euros. Andaban todos. Todos estos juegos que os estoy enseñando ahora. Y muchos de ellos están desaparecidos o directamente han subido de precio. DS tiene un catálogo, yo diría, interminable. Contad que habremos enseñado, ahora cuando acabemos, un total de 650, 660 juegos. Y nos faltan muchísimos de los que queremos. Y creo que es exclusivo de portátiles. Este juego de Ratatouille, que es un juego de puzzle. El Food Frenzy en inglés, La Cocina Loca en español. Bastante interesante. Y a la vez desconocido. Casi siempre encontraréis quizá el otro. El otro es el de la película y es el que más se conoce. Ahora veis el juego como es. Con minijuegos y puzzles. ¿Algún otro puzzle por aquí? Ayudar a cocinar también. Es muy chulo, la verdad. Bastante interesante. Bueno, ahora vamos a mostrar un juego exclusivo inglés. Bueno, de hecho salieron 3.
Yo tengo el primero, de esos que cuando estuvimos en Londres cogimos alguno, a una libra. Este Jewel Match, juego, ya sabéis, estilo los típicos juegos. De hecho hay 3 en DS. Está el Jewel Match, el 1, el 2 y el 3. Tenemos el primero, exclusivo de UK. Exclusivo UK, me parece. Y ahora os voy a mostrar uno que yo quería. Diréis, Subbuteo. ¿Quién no juega al Subbuteo? ¿En serio? ¿Quién no juega al Subbuteo? Famoso juego de tirar bolas con los deditos. Este lo habíamos jugado muchos en nuestra época. Pues hay un juego de Subbuteo en DS. Además, distribuido por 505 Games. Totalmente en español. Y no creáis que fue fácil encontrarlo. Eso sí, barato, ¿eh? Pero ya un juego que lo encontrabas tiradísimo de precio y que lo veías por todos sitios, ha desaparecido. Este juego del juego oficial, que hay una competición oficial de Subbuteo. No es coña, ¿no? Hay competición oficial de Subbuteo. Se hacen campeonatos. Creo que aún se siguen haciendo. Así hay un poquito de gameplay. Mira, está chulo, el juego, veréis. Están así, dice Martín Violeto, hola. Dice, lo que ha desaparecido es el Pro Action Football de las jugueterías. El Subbuteo se sigue vendiendo y es peor. Te refieres al juego oficial, ¿no? Al oficial. Yo me refería a este juego de ese, Pues sí, que lo... Sí, sí. Pero bueno, está guay el juego en DS, el tema de implementar la fuerza, como si fuera el dedo de verdad. Está bien, está entretenido. Bueno, este supongo que Miguel ya lo conoce. Es un juego... Sí, es curioso, Miguel. Yo este lo buscaba, Lo que pasa que es lo que pasa siempre con estos tipos de juegos, que encontrarlos en buen estado es muy complicado. Vas a los CEX o los games y los encuentras machacados, les faltan los manuales o os parece que se le ha comido un perro, bocados por todos sitios. Y encontrar uno completito, con el manual, con todo en buen estado, pues ya empieza a ser complicado. Pero este que voy a enseñar ahora es otro de WayForward, muy diferente a lo que hacían ellos. Normalmente este Gru, el villano favorito, Sequaz Manía, de WayForward, distribuido por Namco Bandai, que es una especie de plataformas puzzle muy guapo. Este Despicable Me The Game, Cuidado con este si podéis haceros con él cuando antes. Es un juegazo. Si queréis la versión española, quizás si queréis alguna versión con otros idiomas, es más fácil de encontrar. Pero es muy complicado verlo y es muy buen juego. Este lo tienes, Miguel, sí, habéis hecho ahí bien los deberes. Es muy guapo este juego. Este Gru, mi villano favorito, Sequaz Manía. Bueno, y aquí por lo menos ponen WayForward en la portada, en la contraportada, que muchas veces ni lo ponen. No. ¿Es a lo minimario? Sí, yo diría que más puzzle, cafelito, y incluso me gusta más. No sé, tiene cositas muy chulas. Muy diferente. Y no era caro. Falta que, como algunos lo diga tal, el problema cafelito es encontrarlo. No es tan fácil de ver. Sobre todo, claro, tú lo ves en inglés, cambia mucho. Porque allí no es Gru, mi villano favorito, es Despicable Me y tal, ¿no? Cambia tanto el título del juego como la película, que no parece ni el mismo. Pero ya como ves, el juego merece mucho la pena.
Yo lo conocí a un youtuber americano hace... No, yo estaba en Chicago. Sí, estaría en Chicago. Y el tío lo jugaba, me encantó. Y yo no lo asociaba hasta que me di cuenta que era el juego del Groom. Y explicaba en mí, hostia, estos son los mini y tal. Y te estoy hablando ya por lo menos 6 años, 6, 7 años. Hace mucho tiempo ya. Luego ya lo buscamos aquí. Aquí lo buscamos y nos costó encontrarlo, que no fue fácil, porque no es caro, ¿no? Porque lo vais a ver que quien lo venda lo va a vender a un precio bastante bien. El problema es verlo si queréis el español. Tenemos luego el de Tommy Jerry Tales. Este sí que es multi 4, me parece. No, multi 5. Lo podéis ver en Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y España. O sea que este es un juego relativamente, supongo que fácil de ver, de los Tommy Jerry. No está mal, no está mal. Pensad que aquí lo estamos viendo en HD, lo vais a ver un poquito peor en DS. Un poquito de gameplay. ¿Veis? Ostras, bueno, de Metricar nos ha hecho una raid con 49 participantes. Oh, muchas gracias, Metri. Muchísimas gracias, guapo. Muy buenas. Toretto Classics, vamos, Cosi. Bueno, yo sí tengo Amis. Cosi es mi mujer, es Eva, Evix. Hoy estamos con la colección de DS. Ya es el octavo episodio. Bueno, octavo, octavo episodio, que esta es la séptima parte de la colección entera. Y ya hicimos otro episodio de importaciones de DS. Estamos enseñando un poquito los gameplay, los juegos que tenemos y tal. El Chiqui 17, muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues aquí tenéis al bueno de Metri, que el que no los conozca, que tiene un super canal aquí en Twitch, también tiene TikTok a tope, pero le pega casi todas las tardecitas está en directo enseñando buena merca, buen material, juegos, gran coleccionista. Que si no lo conocéis, que supongo que la conoceréis, pues pasar por ahí el canal, os va a gustar mucho. Hacéis un seguimiento y seguro que lo vais a disfrutar un montón. ¿Qué tal el Tommy Jerry este? A ver, dentro de lo que es DS, pensad que esto es un gameplay en HD, no está mal. Jugablemente, disfrutable, depende. Es más nostálgico que otra cosa. Yo lo he jugado, no está mal, pero claro, a mí me gustaba mucho Tommy Jerry. Por ejemplo, este que voy a enseñar ahora en DS, por ejemplo, está muy guapo. Poco conocido porque se conoce más la versión de PSP. Este XXL2, el Mission Wi-Fix, así como lo denominaron en DS. Es multi 2, me parece, sí. Es Italia-Francia. No, pero Italia-España. Bastante raro de ver esta versión de Asterix en DS, porque la que se ve realmente es la de PSP. Hay gente que incluso desconoce que salió en DS. Este Asterix. Vamos a mirar para que veáis. De hecho es muy buena versión. Es muy buen juego. En DS se juega muy bien. Dos idiomas, sí, multi 2. Mira, chiqui, aquí lo pongo, lo podéis ver. Y de ahí la rareza, que es Italia-España. Se ve un poquito. Yo siempre lo que veía siempre era el de PSP. El de DS lo he visto una vez, que es este. Ya no lo he visto más, chiqui. O sea, bastante raro en DS. Bastante raro. Como podéis ver, nada mal en DS, ¿eh?
Creo que en Asterix Obelix en DS hay 4 juegos. 2 son de braining, de pensar. Y tenemos 2 jugables, que uno es este, el XXL2. Y otro sería este Asterix Obelix en los Juegos Olímpicos, ya más conocido. Se suele ver bastante más este en los Juegos Olímpicos, más que este que estamos viendo ahora. Dice Jesús83, el de PSP a día de hoy es raro también. Sí, lo que pasa es que se veía bastante antes. Muchas gracias a Enrique 6028 por seguirnos. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias por seguirnos. Sí, ahora empieza a verse también poquitos de PSP, pero cuando yo te hablo de la época que yo compro este, que hace 2 o 3 añitos, el de PSP, por ejemplo, ibas a cualquier CEX o cualquier game, incluso lo seguías viendo. Y los últimos 5 años que le metí caña a DS no lo vi nunca. Lo vi una vez solamente. Jesús. Por eso que entiendo que la distribución de este Asterix de DS fue bastante más pequeña. Y este es el típico de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos de Asterix. Y en este caso, totalmente si os gusta el PAL España, totalmente PAL España. No comparte idioma con ningún país. Buenas noches a todos, chiqui. Gracias por estar un ratito por aquí y a descansar. Otro juego de franquicia que también llegó a PlayStation 2 y otras plataformas, creo que PSP, pero que la versión más guapa, la mejor para mí y para mucha gente, y la más jugable es esta, la de DS. Este es The Secret Saturdays, muy recomendado en muchas listas americanas, también suelen recomendarlo mucho, la versión de DS. Ahora veréis por qué. También España-Portugal. En este es Pixel. Es un plataformas 2D muy chulo, la verdad. Está bastante guapo. Gracias por ese cookie follow, señor Tercio84 o señora. Gracias por seguirnos. Muchísimas gracias. Como podéis ver, es raro verlo en DS. Yo lo solía ver bastante hace 2 o 3 años. Ahora ya es más complicado. Sí que se ve en PSP, me parece que lo he visto alguna vez más. En PlayStation 2 es más usual verlo. Pero a nivel jugable, la versión mejor es la de DS. La verdad es que además se hizo el juego específicamente para la consola, para DS. En esta versión. Y ahora el juego que voy a mostrar ahora. Muchos diréis, ¿pero qué me estás enseñando? Hay un juego que está muy bien, de los Monster High. Ya sabéis, estas muñecas que imitaban a las Barbie, estilo monstruo, Monster High. Pues un juego que además jugablemente está muy bien valorado, sobre todo en listas americanas. Este es totalmente en español, es muy raro verlo. Este de Monster High, los 13 monstruos de los deseos. Pues este es un buen juego. Y no os reáis de mí, ¿no? Es un buen juego, sí, sí. De hecho, ahí está en muchas listas de juegos buenos. Es un buen plataformas, acción. No parece que sea un Monster High, la verdad. Lo que pasa es que, claro, que hay mucho juego de esta saga que bastante que chustero. Pero precisamente, en este hicieron un buen port, un buen juego. Lo digo por si lo tenéis en cuenta, si os gusta, que sepáis que es el 13 deseos, el 13 monstruos de los deseos. El problema ¿cuál es? Es que es totalmente en español, tanto doblaje como subtítulos. Puzzles, como si fuera al típico Tomb Raider. Y está bastante bien. Tienes que pensar que esto es DS.
Si este no estaba para 3DS, creo que no, ¿eh? Creo que no. Tienes que... es que piensa que por lo menos hay 5 o 6 juegos de la Monster High, Cafelito. En 3DS hay 2 o 3. En DS también hay 2 o 3, pero el único bueno, el único que realmente que entendemos nosotros como jugable, que está bien, es este. Este es el 13 monstruos de los deseos. Piensa que esta es una saga de juegos. Bueno, de hecho, del público. De estos, es una saga de muñecas. E intentaron imitar a las Barbie de monstruos. Hicieron su línea de juegos también. Pero bueno, es que, de hecho, yo lo busqué, me costó encontrarlo. Se ve que se vendió poquito y encontrar este juego me supuso un suplicio. De hecho, no veía ninguno en Wallapop, tal, y al final nos salió, me acuerdo yo, no sé si fue en un CEX de Hospitalet, cerca de Barcelona, una vez que entré una copia, aquello que se... Nos fuimos a por él, al final lo pudimos encontrar, pero bueno, estuvimos muchísimo de tiempo detrás de él. Que lo tenía yo como buen juego. Mira, pues fue aquello de encontrarlo. No sé si os acordáis la saga Stratego, los juegos de mesa Stratego. Que yo había jugado mucho, me acuerdo, con mi padre y mi hermano, juegos de mesa, pues salió una versión para DS, la Next Edition. En este caso es multi 5. De los estrategos. Lo sacó Ubisoft. No he encontrado mucho material para poder enseñar. Bueno, ya sabéis que es el tema de tener el comandante, el coronel, todos los soldados. Cada uno tiene sus piezas como si fuera un ajedrez. Y eliminar al contrario, ¿no? Son juegos muy guapos de juegos de mesa. Muy chulos. Se juega bastante bien en DS. Y otra saga de Nintendo, de las Tox Generation, este Big Brain, este que salió hace muy poquito, también en Nintendo Switch, que se recuperó para Nintendo Switch, Big Brain Academy. Y bueno, aquí tenéis el DDS. En este caso no es totalmente para España, es para España-Portugal. Con la que mucha gente probó su edad mental, entrenaba la cabeza, ¿os acordáis? Con estos minijuegos. Bueno, uno que me sorprendió muchísimo, que estuviera en DS, de la saga Tom Clancy. Un juego de estrategia. Es este. Este Tom Clancy, el End War. Nada que ver con su hermana mayor de PlayStation 3. Como podéis ver, un juego de estrategia muy guapo. Muy chulo. Muy sorprendido con este juego, la verdad. La verdad que sí. Y es totalmente en español. Bueno, ya vamos por la recta final. Nos quedarán por enseñar unos 10 jueguecitos, chicos y chicas. Sabéis que tiene bastantes aventuras gráficas de ese. Muchas que vienen de Daedalic, de estudios franceses. Depende de los estudios. En este caso es una que vino creo que también salió en PC. Este Ankh, maldición del Rey Escarabajo. Totalmente en español. Pasó volando. Miguel, ¿a cuál te refieres? ¿Al Ankh o al End War?
Dice Carl levantó la oreja. Ya sabía yo que cuando veas se te pone en clic de aventuras gráficas aparecerías por ahí. A ver si pongo un poquito el audio. Antes lo he muteado. Warning! It was 7. Es una aventura gráfica del estudio francés de Daedalic. Bueno, francés o alemán. No sé si son franceses o alemanes. Hasta las 3 horas que llevamos. Ah, sí. Bueno, nos quedan, sí, unos 10 jueguecillos. 10 jueguecillos, Miguel. Pero bueno, no está mal. No está mal. Llevamos desde las 8:05, ¿no? 8:10. 3 orillas. 3 orillas y 20. Bueno, ahora vamos por la saga de Clone Wars de Star Wars, que sacaron 2 juegos. Sacaron 2 juegos. No están mal. No están nada mal. Tenemos los héroes de la República. El tema es verlos en español. Vais a ver ahora un poquito el gameplay. Un poquito. Son bastante de acción. Y a nivel gráfico no está nada mal, la verdad. Y el que es más complicado de encontrar de los dos, lamentablemente, cuesta bastante, y más siendo los dos completamente castellanos, es este, el Clone Wars, la Alianza de Jedi. El Lethal Alliance, hostia, qué guay. Qué guay. Muy bien, Miguel, muy bien. Lethal Alliance, qué guay. Es este, la Alianza Jedi. También muy similar, quizá un poquito mejor a nivel gráfico, ahora vais a verlo. Un poquito de gameplay. Se nota bastante que aquí el juego mejoró bastante. No, Cal, ya te digo que cuesta mucho ver este, y sobre todo en español, cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. De hecho, mira, y tuve la suerte que en un sitio de segunda mano lo pude encontrar a 13 euros. No era barato. Ya estamos hablando de hace más de año y medio, 2 años. No era barato, pero es que dije, mira, lo pillo aquí porque verlo en español cuesta muchísimo. Dice Noisa que le gustó mucho el Jedi Academy de pequeño. Hombre, la saga Star Wars tira mucho. Y bueno, veremos cómo se ponen estos juegos a futuro. Ahora supongo que empezarán a subir. Y supongo que ahora con la serie de animación de Disney, de animación no, de imagen de Ahsoka, que Ahsoka ya sabéis que sale bastante en la saga Clone Wars, igual suben de precio. Ahora están con... Tengo ganas de... Igual nos suscribimos el mes que viene y la vemos. La nueva serie de Ahsoka, que está ahora en Disney, de imagen real. Dicen que está bien. A ver. Como podéis ver, este se ve muy bien en DESA. La segunda parte, pero lamentablemente se ve bastante poco. Y bueno, ya enseñamos los 2 anteriores de los 3 que hay, Phineas and Ferb. Nos faltaba el a través de la segunda dimensión, el cual sabéis que también está en PSP, también lo tenéis en PlayStation 3. Es un juego, no está mal, no está nada mal. En DS se puede jugar muy bien.
Bueno, diréis, el que voy a enseñar ahora, diréis, ¿cómo? ¿Cómo esta franquicia se ha complicado tanto de encontrar? Pues sí, la franquicia de Call of Duty se hace muy dura de encontrar, chicos. Encontrar la PAL España, encontrar unidades de los Call of Duty en buen estado, cuesta muchísimo. Solo tenemos este, hay alguno más. Pero los Call of Duty en DS se ha hecho una rara avis. Hola, Curry Jackson, ¿qué tal? Se ha hecho una rara avis. Y no está nada mal el 4 en DS, ahora vais a verlo. Se ve muy bien. Dice Flores, vaya juegazo, increíble. Sí, sí. En DS es un muy buen juego. Creo que es el mejor que tiene DS de los Call of Duty. Y uno de los mejores también shooters en primera persona que tiene DS. Juntamente a los juegos de terror del Moon y compañía. Está bastante bien. Cambia bastante la historia. Como podéis ver, intentan, supongo que meterte en mandos del... Bueno, que no tengas que utilizar demasiado los recursos de la consola, pero bueno, al final lo bordan, ¿eh? Y está subiendo de precio, así que si encontráis algún Call of Duty, os apetece, no lo dejéis para luego. Parece que se está convirtiendo en objeto cotizado, codiciado más bien. A ver, nunca va a ser un juego muy caro, pero el problema va a ser luego encontrarlos. Encontrarlos bien, en buen estado. Y ahora que empieza los mechas, los mechas, a ser famosos con Mech Warrior, o la gente de Front Software con los suyos, tenemos también en DS este Mecha Assault Phantom War. En este caso es una rara avis por el tema de Alemania-España. Es uno de aquellos juegos que comentábamos que no era fácil ver ese binomio España-Alemania. Dice Flores que se lo pasó en su día con el R4. Pues, pero como tú, un montón de gente, Flores. ¿Cuántos juegos se pasaron la gente con R4? De ahí la rareza de muchos de ellos en PAL España, que no se vendieron nada. Un poquito de... ¿Acabáis gameplay? A ver, gráficamente se nota poco pobre, ¿no? Pero bueno, intentaban que pareciera... Sí, no, si al final lo que te daba la R4, Flores, es eso, conocer catálogo. Pero a nosotros nos parece... yo no con la R4, por suerte, pero nos pasó lo mismo, por ejemplo, en la época de Play 1 con las torres y torres de Princo. Pues, y más cuando teníamos ya la grabadora de CD y de DVD, pues princos y princos y torres de princos, y probando juegos y bueno, un juego de Midas, qué miedo me das, ¿no? Como diría alguno, Midas, el Heracles. Pues un juego buscado en PlayStation 2, este juego, ¿sí? Un juego buscado en PlayStation, pero la gente no sabe que también salió en DS. Este Multi 4, muy buscado también en Play 2, pero este Battle with the Watch salió en DS, pero verás la diferencia que tiene con DS. En DS cambia bastante. El juego de Midas. Un poquito de gameplay.
Es muy raro verlo, ¿eh? Y bastante buscado este juego. Parece que no, pero muy buscado. De hecho, luce más que la versión de PlayStation 2. Ya hemos enseñado algún Garfield y faltaba enseñar este Garfield 2 de la película, que es multi 3, que no está mal, es un juego plataformero. Bastante chulo, la verdad. Dentro de lo que cabe, está bastante bien. Me lo esperaba mucho peor y luego tiene cositas chulas. Plataformero total. Nosotros. Ya habíamos enseñado algunos Crash, ya nos faltaba enseñar este. Ya sabéis que la saga de Crash, en este caso lo distribuye a Sierra. Lo bueno de esta gente es que distribuía, en este caso era multi 6. Multi 6, o sea que es fácil de encontrarlo en cualquier país europeo. Lo vais a poder encontrar. Este Crash of the Titans. Freeze X4 nos sigue. Muchas gracias, guapo, por seguirnos, o guapa. Muchísimas gracias, en serio. Gracias por ese follow. Again? Huh, we'll see about that. How did you... What? Oh. I told you. A ver un poquito de gameplay. A nivel gráfico, quizá es de los más bajo medio en DS, la verdad. Este Crash. Este Crash of Titans. Ya habéis visto que hay los Spyro, muchos de ellos están muy bien en DS. Pero este Crash bastante flojo en DS, fue bastante flojo. Intentaron hacer la misma versión para DS y PSP. Y PSP, vamos, luce muy bien. También está en PlayStation 2 y no sé si alguna consola más. Pero en DS bastante flojo, por no decir otra palabra más fea. Pero en cambio la saga de Spyro sí que tiene buenos títulos en DS. Hechos totalmente diferentes a los juegos que salieron en plataformas superiores. Pero no es el caso del Crash. En este caso el Crash no luce tan bien. Crash, I'm so glad I caught up to you. Someone has turned all the animals in Wumpa Village into terrible monsters. No sé si os acordáis de Gormity. Pues la gente de Konami también sacó Gormity en DS. Totalmente en español. What more do you want from me? Do you want me to... Bueno, ya tenemos el último lote de la noche, de 5. El último no está nada mal. Y luego, bueno, juegos más o menos medianías, alguno interesante. Vamos al siguiente. Un juego que no está nada mal, un juego que salió en Wii, me parece, y PlayStation 3, no sé si 360 también. Este Generation Rec, que también salió en DS y totalmente en español, y que la versión de
de DS no pinta nada mal. No pinta nada mal. Bastante sorprendido con el gameplay. Este Generation Rex. Es un poquito de gameplay mejor. Ahora un juego de sushi. Este Sushi Academy. Bueno, un juego menor, de arcade, de cocina. Muy rarete, pero muy baratete. Supongo que igual lo habéis visto alguna vez muy tirado de precio en algún sitio. Este Sushi Academy. De preparar sushi. El Rise of the Guardians, este juego que también salió para 3DS, no está nada mal. También tenéis la posibilidad de pillarlo en 3DS. Este juego. Bastante chulo, vista isométrica. No está nada mal el juego en DS, la verdad. Basado en la película. Bueno, vamos al mejor juego de la noche. Dice Miguel, vista isométrica me gusta todo. Otro que apunto, es muy chulo este. También lo tienes en 3DS, Miguel, la versión que prefieras. La de 3DS creo que es un poquito incluso más rara de ver. Bueno, el mejor de la noche, chicos. Juego que también salió en Wii. Este, Princesa sobre hielo, de 505 Games. También tiene ahí la segunda parte. Totalmente en español. Un juego que Eva le molaba un montón porque no deja de ser bailar y hacer patinaje sobre hielo. Eva ha hecho patinaje, sobre todo sobre ruedas, le molaba mucho y la mecánica le molaba y lo quiso tener. De hecho no hay otro igual. Princesa sobre hielo. ¿Qué os parece, chicos? Le damos el 10. Curioso por lo menos es. Pero déjate que no lo he vuelto a ver, ¿eh? De hecho, Eva buscaba el 2, porque está la segunda parte. El audio petardea. Dice Miguel, 505 se compra siempre aunque sea llorando. Sí, sí. Tenemos la lección aprendida de PlayStation 2, ¿no, Miguel? Y hay una segunda parte, pero la segunda parte no la he visto nunca. En serio, no lo acabo de ver nunca en DS, por lo menos. Sí que he visto el de Wii, pero el DS no. Bueno, ya vamos al último de la noche, al último de la colección. ¿Y nosotros qué? El WarioWare, el D,
Do It Yourself. Totalmente para España. Pesa el juego una cosa loca. Sí, petardea el audio, pero creo que es de YouTube. Cal, a ver si este vídeo... Es que el gameplay no era muy fino. A ver, WarioWare. Es un juego que no se ve. Vemos el otro WarioWare. Pero este D cuesta más de ver. No sé por qué. No sé si es que tuvo menos distribución. Bueno, no es totalmente para España. Es Portugal. Portugal, España, España, Portugal. Paraguay, ¿no, Cal? Sí, era el vídeo. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Lo tengo muy flojito para que no me quede sordo. No, hasta que no he notado que me ha hecho un petardeo, no lo he notado mucho. De hecho, me gustan más los minijuegos del WarioWare de aquí de DS que los que van a salir en Switch. ¿Cómo lo veis vosotros? Lo estoy viendo ahora, me está recordando cuando se lo pillé. Y me gustan más estos que los que se han visto en Switch. Pérdida de calidad, de ideas, de originalidad. ¿Qué pensáis vosotros? Pues bueno, chicos, ya hemos llegado al final. Una despedida muy larga, ¿eh? Hemos llegado al final de la colección de DS. Este es el único que no abrí. ¿Lo tienes precintado, Miguel? Pues ostras. Me parece que es el más caro, además. Este ahora mismo, el WarioWare de los dos que hay de WarioWare. Es bastante más complicado de ver. Piezas ya... Vamos a mirar lo que piden por él. A ver cómo está la cosa. Vamos a Walla. A ver si vemos el WarioWare, el D, por curiosidad. Porque yo sé que había subido de precio. Bueno, no me deja sin loguearme. Bueno, es igual. Lo dejamos para otro momento el de Wallapop, pero miramos aquí en eBay. Pues sí, me ha subido de precio. Ya mínimo 20, entre 20, 25, 50. Bueno, alguno hay americano por 11. Pero el europeo ha subido más, el japonés incluso más caro. 60 el francés. Parece que sí que ha subido. Era un juego de 10 eurillos. Y ya parece que los de los 10 euros ya se acabó. Ya hay que ver los PAL España, que ya sabéis que el PAL España no sé qué le pasa. Que parece que tiene caché. Y el caché pues da tal y supongo que hasta más caro será. Pues bueno, chicos, ya mañana, ya sabéis, mañana tenemos especial de juegos físicos en Switch asiáticos de importación. El tercer especial ya. El tercer especial, mañana, otros 80 y pico juegos en Switch físicos asiáticos con inglés. Domingo tenemos recap de la semana, noticias y algún unboxing. Y ya la semana que viene, el jueves, haremos 3DS y cositas de DS que van llegando esta semana. Alguna completa que hemos hecho que va llegando de importación exclusiva de algunos países y alguna cosa que nos faltaba. De eso de que vas recordando lo que te falta y vas comprando aquí y allí. Y la iremos enseñando con 3DS. Que 3DS, la colección, ahora mismo ya ni recuerdo lo que tenemos. Será un poquito más escueta. No haremos tantos episodios, está claro.
De ese es muy bestia. Bueno, estamos en unos 250. 250 juegos. ¿En cuántos episodios lo hacemos? ¿En 4? ¿4 o va bien? ¿A cuántos son? ¿A 4? Unos 60... Venga, a 4, ¿no? 65, 70 por jueves, está bien. Y vamos, además, alguna cosita de ese que llegue, yo creo que la podemos hacer. Sí, sí. Es un buen firmo, dice Cal. Venga, hacemos eso. Y un mesecito tenemos cubierto con 3DS. Luego ya veremos qué hacemos. ¿Hacemos el Pino Puente o alguna cosa haremos? Bueno, enseñaremos PlayStation 2, tenemos PlayStation 3, tenemos PlayStation 4. Yo qué sé, podemos enseñar Wii también si queréis. Luego enseñaremos cositas. Iremos enseñando colección de Switch, que sabéis que es interminable. Si queremos cositas. Pues bueno, vamos a ver a quién nos podemos ir si queréis. A ver si tenemos a alguien por ahí. Tenemos alguna raid, que podemos hacer alguna raid. Somos 4 gatos, pero bueno, nos iremos a otros 4 gatos, ¿no? ¿Quién tenemos por ahí? A ver. ¿Quién está por ahí? Nos vamos a Ozoe, que ahora está en directo. Tenemos a Ozoe. Venga, vámonos a Ozoe. Bueno, Ozoe, que hace tiempo que nos vamos con él. Además, veréis gameplays chulos. Bueno, muchas gracias por estar por aquí, a aguantar, que además ha sido muy largo. Ha sido un directo larguito al final, casi 4 horas, 3 horas y media, ¿no? 3 horas y media. Muchísimas gracias, aguantar el tostón. Buenas noches, Miguel, buenas noches, Cafelito, Cal. Loquimara estará por ahí también, que siempre que está la pobre. Los que habéis estado, Flores, todos los que nos habéis seguido hoy, Frisk X4, Tercio 84, Enrique 6028, a Metri por esa super raid, a Cri Mochit también que nos ha seguido, a Xavi 2XX también que nos ha seguido hace un ratito. Venga, nos vamos con el bueno de 12. Dale un saludito muy grande. Adiós, guapísimos.